Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por aquí estamos. Bienvenidos un día más a Directo Marca Sevilla. Llegamos al Ecuador de la semana. Pendientes del partido de mañana. Hay jornada europea para el Real Betis Balompié, que como saben juega en Grecia, y si no ha llegado ya debe estar a punto de hacerlo. Camino de tierras griegas andaba el Betis, donde puede certificar matemáticamente su presencia en el top 8. Si gana el conjunto verde y blanco sería los 17 puntos. No cabe duda que con esa puntuación, Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hago? Muy buenas. Con esa puntuación estaría el Betis matemáticamente en el top 8. Sí, señor, porque se tendrían que dar una serie de resultados de que todos los rivales ganaran sus partidos y al final hay enfrentamientos también directos, y con una victoria más el Betis va a estar, ya sea si gana mañana, ya sea ganando el jueves que viene en el partido en casa contra el Feyenoord. Así que lo primero que tiene que hacer el Betis mañana es competir, más allá de poder sacar una victoria o un empate, que creo que tampoco sería mal resultado por las circunstancias del partido, por alguna que otra baja que tiene el Betis y por el escenario. Siempre, al menos a priori, va a ser más complicado ganar en Grecia que hacerlo en casa ante el Feyenoord, y en cualquier caso pues el Betis tiene que mostrar esa cara competitiva que mostró el otro día ante el Villarreal, ¿no? Un Betis que está haciéndolo quizá un poco mejor, más regular en competición europea y en Copa que en Liga, y que todo el mundo espera ver esa versión europea, esa versión de los jueves. Si se puede ganar mejor, porque se dejaría todo resuelto, y el partido ante el Feyenoord, que está ahí metido con calzador antes del choque, con choques importantes con Valencia, Atlético de Madrid en Copa y demás, se tomaría ya de otra manera. Pero, como decía Pineda, va a ser complicado porque en la lista hay casi ausencias para componer un 11. La gran novedad es Abde, que como era de esperar, ante la falta de recursos, da el paso adelante. Y veremos que seguramente, yo creo que puede ser incluso de la partida. Después repasaremos las bajas, las novedades de Abde, pero Antony se ha quedado medio lesionado, vamos a decirlo, aquí en Sevilla, y Bakambu, que está sancionado, con lo que el Betis anda en ataque muy, muy mermado. Ha hablado el presidente, Ángel Aro, ha dicho que no puede asegurar si se va a fichar, porque no se pueden cometer locuras económicas. Ha hablado del estadio, de iniciar las obras en mayo o en junio. Ha hablado de Enrabat, ha hablado de muchas cosas. No ha estado mucho tiempo, pero los 6 minutos que van a escuchar de Ángel Aro dan para un debate importante, dan para preguntarse muchas cosas. En el Betis se están haciendo las cosas de cine muy bien. Ángel Aro, deportivamente hablando, es el presidente más regular de la historia del Real Betis Balompié.
en resultados sin duda alguna, pero hay muchas cosas que los béticos no se explican. Y vamos a reparar en algunas de las cosas que ha comentado el presidente, que yo creo que hace bien en explicar con naturalidad todo lo que hay, pero que no pasa nada, ¿no? Por si algunas veces no estamos de acuerdo con todo lo que se hace en el Betis, ¿no? Que parece que de un tiempo a esta parte todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todo lo que se hace en el Betis, ¿no? Y hay cosas, Pineda, que yo qué sé, a mí por lo menos no me cuadran, porque claro, me preguntan muchos aficionados que si las obras del estadio no se van a llevar a cabo hasta mayo o junio, ¿qué hace el Betis esta temporada en la Cartuja? Por poner un ejemplo. Pues yo creo que eso se lo preguntan los aficionados, se lo pregunta la prensa y se lo pregunta cualquier persona con dos dedos de frente. La gestión de la demolición del Villamarín y el inicio de las obras ha sido muy mala, muy mala. Tendrán su justificación, tendrá sus motivos, que si el proyecto, que si no estaba asignado, cada uno te podrá poner la excusa o el motivo que quiera, pero la realidad es que lo normal es tirar una grada, tirar a la parte del estadio. E inmediatamente comenzar. Efectivamente, cuando puedes construir de forma inmediata, porque si no, para los aficionados, por muy bien que se esté en la Cartuja, que se está llenando, que es verdad, que la gente va, que el Betis gana, el perjuicio para la afición es importante, ¿no? La gente se siente mucho más a gusto en su casa, que es el Benito Villamarín, y no en su casa de alquiler, que es la Cartuja. Por tanto, yo creo que la gestión del Betis en el tema de las obras, de momento, es muy, muy deficiente. Y vamos a matizar luego más cosas, ¿eh? Eso de cometer locuras económicas. Yo ya puedo, no voy a decir asegurar al 100%, pero yo puedo decir que en el mercado de invierno va a venir algún futbolista del Betis, a pesar de lo que ha dicho el presidente, ¿no? Bueno, precios, por cierto, vamos a decir que asequibles, ¿no? Para ir el partido ante el Atlético de Madrid. Que paguen 10 euros los infantiles y entre 15 y 20 euros los socios, creo que aquí no, lo hace bien el Betis. Creo que no es una barbaridad. Yo creo que para un partido de Copa del Rey de cuartos de final, con el rival que es a partido único, que esto se decide. Yo no lo veo una barbaridad, Pineda. Me parece un precio totalmente lógico. En los goles 15 euros y en fondos en preferencia 20 euros. Así que incluso me he dado una vueltecilla por el Twitter del Betis y creo que la opinión mayoritaria es satisfactoria. Así que creo que en este caso y los Betis niños 10 euritos, hombre. Está bien, está bien. ¿Cuánto vale el cine, Pineda? Pues 10 euritos, si le metes palomitas, 20. Estamos empate. Pues por un ejemplo, ¿no? Que no, con esto no quiero desprestigiar la industria cinematográfica, que es muy importante y nos encanta ir al cine. Bueno, que entendamos que cualquier tipo de ocio, que son 2 horas y pico, como el fútbol, por 20 euros, creo que está dentro de precio. Eso. Bueno, pues nada, vamos a estar con lo que ha dicho el presidente y todo lo relativo a ese partido que va a disputar mañana el Betis ante el PAOK en Salónica, en el Estadio de la Tumba, ante el líder de la Liga Griega, con un partido menos Olympiacos. Por cierto, ayer, Pineda, Olympiacos le metió mano al Bayer Leverkusen. Bueno, y ya sabe el Betis cómo se la gastan los equipos griegos allí en casa. Sí, hombre, ya ayer Manolo Jiménez nos lo explicó, ¿no? Que varía mucho el rendimiento de los equipos fuera de casa y dentro de casa, que dentro la gente aprieta, que la gente está muy metida. Hombre, y que el PAOK querrá dar una alegría a sus aficionados. Así que, por eso te decía yo que creo que el contexto del partido me parece más complicado el de mañana fuera de casa que el de casa, independientemente del nivel de cada equipo, que evidentemente no tengo quizá los argumentos suficientes para medir quién es más potente, si el PAOK o el Feyenoord a día de hoy, en este momento de la temporada. El Feyenoord ya ha dicho adiós a la Liga, ¿eh? Pero creo que 15 o 16 puntos del líder. Sí, complicado. Así que, bueno, mañana partido para competir y para no tenerle miedo al ambiente. Bueno, en el Sevilla, entrenamiento pasado por agua, con muchas ausencias. Ha habido descanso, es lógico, normal, porque los chicos llegaron de Nigeria y se montaron en otro avión para ayudar al equipo en Elche. Descanso para Cor Adams y Eyuke, un par de días de asueto, que creo que no les va a venir mal, porque además son futbolistas que no han estado parados, ¿no? Han estado compitiendo y entrenando. Pero además ha faltado Sou por asuntos propios, más los lesionados, que después repasaremos la lista de los futbolistas que están lesionados. Y uno de los que está lesionado, otra vez, es Nianzú. He leído un informe que han hecho los compañeros de Zona Mixta, y Nianzú, desde que está en el Sevilla, sumando los partidos que se ha perdido por lesión, se ha perdido 2 temporadas completas de liga. ¿Por qué digo esto? Se ha perdido 75 partidos.
si uno suma, Pineda, 2 temporadas de liga completas, ¿cuántos son? 76, ¿no? Sí. 75 partidos. Entonces, hago una pregunta. ¿Cabe la posibilidad de que el Sevilla podría plantearse el Sevilla la posibilidad o un escenario de intentar dar de baja a este futbolista por incapacidad física? Pues te digo que no, Agus. Te digo rotundamente que no, porque alguno me lo comparaba con el asunto de Ñañón y no tiene nada que ver. El peso de Ñañón es algo que él se puede controlar, una falta de profesionalidad abismal, y en el caso de Nianzú, las lesiones son algo que van de la mano de su trabajo, de su desempeño profesional. Más allá Por de que tanto, se lo plantee el club, el chico desde luego está incapacitado para jugar en la élite. Totalmente, yo estoy de acuerdo, pero una cosa es que su físico no le permita jugar en la élite y otra cosa es que eso le pueda permitir al Sevilla despedirlo sin que le tenga que pagar el contrato al completo. Por tanto, eso ahora mismo... ¿Que es un piquito? Efectivamente, no es una opción que se plantee el Sevilla porque legalmente, según he podido sondear, no es algo que se pueda hacer. Pues nada, a comerse con patatas el contrato de este futbolista, que es una auténtica fortuna. Sí, una auténtica fortuna. Este futbolista cuesta muchos millones de euros. Y todavía le queda otro añito, ¿eh? Estoy hablando bien, muchos millones de euros con impuestos incluidos al Sevilla. Creo que son en torno a 7-8 millones de euros lo que le cuesta al Sevilla este futbolista anualmente. Y fíjate, Agus, ha tenido esta temporada solo esta temporada 4. Una en el recto anterior. Qué barbaridad. Y tres en el bíceps femoral, septiembre, noviembre y enero. Qué lo barbaridad. Que es tremendo. Bueno, hablando de lesiones, va a llegar el Atlético, puede llegar el Atlético con muchas bajas el próximo sábado aquí al Ramón Sánchez Pizjuán, porque a Bérgamo no han viajado ni los dos Williams, Iñaki no va a estar seguro ante el Sevilla, Nico vamos a ver, tampoco han viajado Berenguer, tampoco Yuri, más allá de los futbolistas que están también lesionados y que han sido intervenidos en el Athletic, que en ese apartado tampoco está teniendo suerte esta temporada. No, empieza a dar la sensación de que el Atleti la Champions ya la da por perdida, que no le interesa demasiado y que se va a centrar sobre todo en la Copa, que es la competición donde le puede acercar a pelear por un título y al menos a solventar la papeleta en la Liga, donde... Bueno, en Liga todavía... Si reacciona le daría tiempo llegar, ¿no? Tiene para meterse en Europa, pero bueno, que el Athletic, decimos que el Sevilla está muy mal y que peligra la permanencia, está a 3 puntos solamente. Por tanto, el Athletic creo que, y haciendo bien, va más o menos a tirar, entre comillas, la Liga de Campeones. La convocatoria se nota también y se va a centrar sobre todo en la Liga y en la Copa del Rey. Por cierto, antes de empezar, hay una noticia también luctuosa de la que nos tenemos que hacer eco, porque Fernando, el chaval, el maquinista que ha fallecido en el accidente de Rodalíes, otro accidente ferroviario, se ha convertido, Pineda, montarse en tren en deporte de altísimo riesgo, ¿eh? Sí. En este país. Pues sí, en este caso era toca de socio cerca del Sevilla Fútbol Club y sí, además sevillano. Sí, señor, sevillano muy joven, 27 añitos, socio del Sevilla desde hace 20 años, hermano de la Macarena, socio también, miembro de la peña sevillista Triana Fans. Fíjate. También es una peña que viaja a muchos sitios y muy conocida. Y bueno, también un tipo muy conocido en el fútbol sevillano, también de escalafones inferiores, porque estuvo en el Calavera, estuvo en el Centro Histórico, un tipo, según los que lo conocían, pues muy, muy querido, y la verdad que ha sido una desgracia, ¿no? Totalmente un infortunio con ese muro que se desprendió y con el choque que se lo ha llevado. Pues a los familiares, a los amigos de Fernando Huerta Jiménez, nuestro abrazo desde aquí. Ahora mismo esto yo creo que sirve de poco, porque siempre cuando ocurre una desgracia de este tipo no hay consuelo, ¿no? Pero cuando ocurre una desgracia de este tipo en una persona tan joven, pues yo creo que todavía el asunto no hace falta que les explique cómo se lleva. Pues lo dicho, nuestro abrazo y nuestras más sinceras condolencias en nombre de todo el equipo a Fernando, a todos sus amigos, a toda su gente, a todos sus familiares. Dicho esto, la recta final también, vamos a hablar de filiales hoy, va a estar con nosotros un jugador del Sevilla Atlético, vamos a hablar de voleibol porque juega el Fundación Cajasol Andalucía, el Esquimo de Dos Hermanas, la Copa de la Reina desde mañana en Tenerife. Vamos a hablar de otro deporte también como el quadrúgbí, eso será la recta final. Y por supuesto, Pineda, los oyentes que como siempre pueden intervenir en nuestro programa.
Y lo pueden hacer a través de los canales habituales. Ya todo el mundo se lo sabe de memoria, pero por si acaso recordamos que pueden participar a través de las notas de audio en el 660 50 5709 y en Twitter @rmarcasevilla. Todo esto viene de la mano en materia de titulares de los amigos de Alqui Relax, que es la primera empresa 100% sevillana que está especializada en la gestión integral del alquiler. Si eres propietario tienes que saber que en Alqui Relax se ocupan de todo para que tu alquiler sea rentable y seguro. Te gestionan tu vivienda, te cubren el mantenimiento y te garantizan tu renta. Manolo Martínez Bravo, ahí en los mandos, nos lleva a primera pausa. Información comercial antes de empezar. Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alqui-Relax te lo paga. ¿Y si el inquilino me deja de pagar? Alqui-Relax te paga la renta. Alqui-Relax se ocupa de todo en el alquiler y además son de Sevilla. ¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler. Llama ya al 954-086200. Alqui-Relax, el alquiler con relax. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Compadre, hoy te invito a comer. ¿Cómo va a ser eso, Fali? Hombre, digo, ¿tú no conoces a los de Insolar? Hombre, claro, los de las placas solares, ¿no? Pues me han instalado una en mi casa y este mes he pagado 0 euros de luz. Y lo que me ahorro en la factura... Te lo gastas con tu compadre. Y el domingo, a ver el Insolar Caja 87. Hombre, por favor. Genera tu propia electricidad y ahorra con Insolar. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Somos Adrián y Marcos, nos acaba de dar una oportunidad. Cuando llega la noche, Adrián Benedicto. Si te gusta el deporte, Marcos Bernat, el mejor resumen de la jornada, Adrián Benedicto. En el programa más refrescante, Marcos Bernat. Hecho por jóvenes, Adrián Benedicto. Para jóvenes, Marcos Bernat. Y también para todo aquel que se siente joven. Buscamos hacer un programa diferente a lo que se hace en la noche actualmente en la radio. Sabemos la responsabilidad que tenemos a partir de las 11 de la noche, que vamos a hacer postpartidos de... El futbolín. Todas las noches de 11 a 1, con Adrián Benedicto y Marcos Bernat. El futbolín. El futbolín. El futbolín. Yo tengo un transistor que me llena de emoción. Me cuenta el fútbol, el baloncesto, el tenis, el golf, las motos, los coches, el atletismo. ¿Y el ciclismo? El ciclismo. El badminton, sí. La natación, la vela, el baloncesto, sí, los rallies, la gimnasia, el esquí, el patinaje, el boxeo, la UFC, el curling, el karate, el jiu-jitsu. Radio Marca, la radio de tantos deportes que no entran en una promo. ¿Y qué hago yo con todos estos que faltan? ¡Que son un saco! Pues haz una secuela. ¿No lo hizo George Lucas? ¿O el del Señor de los Anillos? Pues también es verdad. ¿Y el de Regreso al Futuro? Sí, aunque ese se podía haber ahorrado la del oeste. Ya te digo. Todos los besos que damos. Radio Marca también se vive en redes. Ping, pom, con... Javier Amaro. Síguenos en Instagram, radio_marca y en TikTok, radio.marca. ¿Cómo está Radio Marca, chaval? Hoy os cuento cómo se cubre un partido a las 2 de la tarde. Clips, highlights y lo mejor de cada programa cuando quieras. Básicamente es como el de las 9 de la noche, pero bueno, vamos a contar. Radio Marca. Heavy words are so lightly thrown, but still I leave in front of us.
vamos a arrancar, ¿no?, con la noticia del día, como hacemos siempre, de la mano de Insolac, los amigos de Insolac que llevan más de 20 años haciendo que los sevillanos se ahorren el 80% de la factura de la luz. En el Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, 954-529-942 es su teléfono, o bien en insolacrenovables.com. Bueno, está el Betis ya en Grecia, ¿eh? Ha llegado ya el conjunto verde y blanco, porque además hay ya algún querido compañero Pineda interactuando a través del WhatsApp que viajaba con el equipo. Así, eso quiere decir que ya el avión están allí. Es la mejor forma, ¿no? Sin problemas, la expedición del Betis, muchas bajas, Pineda, porque estaba mirando aquí y la verdad es que no sé, ahora le preguntaré a Miguel Ángel Morán. Querido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aparte de Ángel Ortiz y Pablo García, que son canteranos, ¿no?, que tienen dorsal del filial, de Roa, Corralejo, Dani Pérez, Morante y Rodrigo Marina. Mucha gente de la cantera. Es que no hay futbolistas del primer equipo. Hay casi un 11 en cuanto a las bajas, ¿eh? Y sí, porque Anthony, que tampoco... Anthony no es un lesionado como tal, pero tiene molestias que le impiden jugar. Sí, al final son 6 futbolistas lesionados, más Anthony con esas molestias que arrastra, más Bakambu por la sanción por acumulación de tarjetas. Al final son 8 jugadores de primera plantilla fuera. Y es normal que Pellegrini haya tenido que tirar de cantera para completar la lista, porque si no el banquillo va a estar semi vacío. Cucho, Amrabat, Riquelme, Bellerín, Junior, Isco y Bakambu. Más allá de Anthony. Estos futbolistas no viajan. Y la gran novedad es la presencia de Abde, que yo no sé, Miguel, dadas las circunstancias, va a tener que jugar, ¿no? ¿O qué? No sé si como titular, pero bueno, alguna alternativa debe tener Pellegrini para el partido o durante el partido, y es normal que haya viajado. Al final él viene de competir con normalidad con Marruecos. Tiene él jugó 120 minutos. 120 minutos el domingo, sí, tiene una carga importante de minutos, ha jugado muchos partidos este mes en la Copa de África, más el viaje y demás. Bueno, yo entiendo que lo normal es que arranque el partido desde el banquillo, que sea suplente, y luego ya en función de cómo vayan las cosas, pues pueda jugar unos minutos. Bueno, con este panorama decías, Pineda, que, y estoy contigo, que con puntuar valdría, ¿verdad? Hombre, el Betis al final siempre es ambicioso y va a salir por el partido, ¿no? Pero siendo conscientes de la situación, de jugar fuera de casa, de hacerlo ante un equipo que en su campo aprieta y es bastante más complicado que a domicilio, como suelen ser los equipos griegos y los equipos turcos, evidentemente. Y con el panorama, con el número de bajas que tiene el Betis, yo creo que el punto se daría por muy bueno, porque además el punto... haciendo cuenta, luego hay que ver también lo que hacen los rivales, ¿no? Pero incluso el punto te puede permitir que un solo punto en la última jornada te meta también entre los 8 primeros. Una victoria te mete seguro, pero es que con 2 puntos también, si se dan una serie de resultados, también te puede valer. Así que yo imagino que todo lo que sea no perder sería un buen resultado para el Betis por las circunstancias de este partido, ¿no? Que acumula muchas bajas. Estamos de acuerdo, Miguel. Es que estaba mirando, Miguel, 5 de los futbolistas que faltan en circunstancias normales serían titulares. Es verdad que con Isco no se ha podido contar, ¿no?, durante toda la temporada prácticamente, pero Isco sería titular, Anthony es titular, Cucho es titular, Amrabat sería titular y Bellerín prácticamente también sería titular. Sí, son muchas bajas, futbolistas muy importantes. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que puntuar en esta salida es bueno para el Betis, y que de todos los partidos que tiene en las próximas semanas, yo creo que este es el menos determinante, porque al final, claro. Hoy antes de viajar, hablaba el propio presidente que con 17, 18 puntos lo normal es estar en ese top 8 y meterte directo en octavos de final. Tiene 14 ahora mismo el Betis, con lo cual incluso perdiendo mañana tendría esa última oportunidad la semana que viene en casa contra el Feyenoord, que es un equipo que en función de lo que ocurra en los partidos de mañana puede llegar incluso ya eliminado. Así que tienes cierto margen. Evidentemente ganar sería magnífico, un punto yo creo que estaría muy bien, pero bueno, que si no se dieran las cosas y con tantas bajas cayeras derrotado, tienes una última oportunidad para sellar esa clasificación entre los 8 primeros, que es el objetivo. Ahora mismo con el Betis tiene 14 puntos el Friburgo y Ferencváros, Sporting de Braga séptimo con 13 y Oporto, que es octavo con 13, y después están con 12 Stuttgart y Roma, y con 11 Nottingham Forest, Fenerbahce y Bolonia. Ya el Victoria Plzen,
que está en la posición 14, no podría dar caza al conjunto verde y blanco. Lo que pasa es que yo no sé si incluso algunos de estos equipos se enfrentan entre sí y evidentemente todos no van a ganar, ¿no? Claro. Sería una auténtica locura, ¿no? Que se dieran todos los resultados adversos para el conjunto bético. Bueno, mañana ya hablaremos, pero bueno, en el 11 vamos a ver, ¿no? Porque mañana jugará Pau, ¿no? ¿Miguel? Entiendo que sí, porque al final Pellegrini ya ha apostado claramente por Adrián para la Copa, no se quedó en una apuesta solo para los partidos ante rivales de menor categoría, ya lo vimos contra el Elche el miércoles pasado, que también contó con él como titular. Valles lo está jugando todo en la Liga, así que yo creo que es un buen momento para que Pau vuelva a jugar, que desde aquella lesión que sufrió antes del derbi no ha vuelto a tener minutos, y una oportunidad para que sea titular. Y muchos cambios, muchas rotaciones, pero también teniendo en cuenta que las opciones que tiene Pellegrini pues son las que son. Esta tarde se producirá la rueda de prensa de Pellegrini. Ayer se me ha olvidado. Con Fornals. O sea que Fornals, si se cumple esta ley no escrita, ¿no? De que el futbolista que habla con el entrenador va a jugar, pues jugaría. Más allá de esto, pues yo creo que Ángel Ortiz y Ricardo jugarán. Jugará también Llorente. A ver quién le acompaña, si Valentín o si Nathan. Altimira yo creo que va a jugar también con De Osa, o si juega así, yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros, o Fornals. Pero vamos, yo creo que si juega Altimira con De Osa, Fornals jugará por delante, después en un lado puede aparecer Ruibal, en el otro lado, no sé si Los Celso, que jugó el otro día, tiraba banda. Arriba Chimi, por ahí un poco pueden ir los tiros. Vamos a ver, Miguel, porque arriba sí, tampoco es que tenga yo le doy mucho también más. No, yo le doy también alguna opción a Pablo García. A Pablo, ¿no? A Pablo también. Sí. Puede ser una opción que entre Pablo en el sitio de Anthony y sea Aitor el que juegue por la izquierda. Y sea Aitor en la izquierda para que Fornals y tener a Fornals o a Los Celso en el banquillo. Sí, exactamente. Yo creo que Fornals jugará de media punta con eso que hemos dicho que es el protagonista hoy en la rueda de prensa, y eso suele significar titularidad, y sería Los Celso el que descansaría, estaría en el banquillo en caso de necesidad. Pero sí, por ahí pueden ir los tiros, no creo que haya demasiados cambios. La duda un poco en el centro de la defensa, quién acompañará a Diego Llorente. En Copa del Rey contra rivales de menor categoría ha optado por Valentín, pero cuando han jugado en Europa League y en Liga siempre Llorente ha jugado con Nathan, con lo cual yo creo que puede ser una buena pista, con Ortiz y Ricardo laterales. Bueno, antes de escuchar al presidente, que no ha hablado mucho tiempo, pero yo creo que ha dado para mucho todo lo que ha dicho el presidente del Betis, ¿no? Te pregunto, está lógicamente el mercado en plena ebullición. Por cierto, no está en la expedición del Betis, esto no es habitual. Tanto es así que creo que es el primer desplazamiento que falla esta temporada. No está Manu Fajardo. Normal por la fecha. No está Manu Fajardo, lógico y normal. Y van apareciendo nombres en torno a la delantera del Betis. Apareció uno que me parecería un fichaje muy interesante. Lo que ocurre que, claro, también en la información, el equipo propietario del futbolista parece que pide inicialmente 20 millones de euros por el jugador. Hablo de Troy Parrott, de este delantero irlandés que está siendo la sensación, el que marcó los goles en estos partidos de la clasificación, y que juega en el AZ Alkmaar. Tiene 23 años, ha marcado 19 goles en 25 partidos oficiales, y claro, es un futbolista ahora mismo cotizadísimo. Pero bueno, aparece este nombre, ¿no? El de Troy Parrott, habrá que estar atentos. El que ha atado el Betis, Miguel, para el próximo mercado veraniego, en principio para estar con el filial, ayer informabas que es Sule El Haddadi, hermano del que fuera futbolista del Sevilla, entre otros. Sí, es el hermano pequeño de Munir. Este es un futbolista, empezó a jugar en Las Rozas, allí en Madrid, y luego lo firmó el Leganés para su cantera. Está jugando en el filial del Leganés, ya ha tenido un par de apariciones con el primer equipo esta temporada en la Copa del Rey. Jugador que la cantera del Betis venía siguiendo hace algún tiempo y ha encontrado una buena oportunidad porque el futbolista termina contrato en junio. Ya desde el 1 de enero era libre para poder firmar con cualquier equipo. Y el Betis pues ya lo tiene firmado, lo tiene asegurado para la temporada que viene. Y lo que sí está haciendo ahora el club es, ya están conversaciones con el Leganés para intentar agilizar la llegada del futbolista a este mercado invernal, porque al final es un jugador que ya
teniéndolo firmado para el año que viene. Y este futbolista vendría para el filial. Sí, para el filial. Tiene ese recorrido. Empezaría en el Betis Deportivo, pues con la idea de poder alcanzar algún día el primer equipo. Y esa conversación ya está en marcha con el Leganés para intentar agilizar la contratación y que llegue ahora en vez de en verano. Pero bueno, si no llega ahora, pues en julio ya será jugador del Betis. Digamos que una apuesta de cara al futuro, ¿no? Este chico. Sí, es un jugador que nos dicen que es de características diferentes a las de su hermano. Es un jugador grande, más de ¿no? área, grande, ¿eh? Sí, un 85, más corpulento, más rematador, jugador más de área que su hermano, y vendría pues como delantero centro, sí. Bueno, esto por un lado. Ha dicho el presidente, ahora lo van a escuchar, que él no puede decir con determinación si va a haber incorporaciones. Incorporaciones, ha utilizado el término en plural. Yo no sé si va a haber incorporaciones, pero claro, estas cosas siempre se dicen antes de los mercados. Esto ya es muy antiguo en el fútbol también, ¿eh? Esto de decir, no podemos, no sabemos si vamos a... para que después cuando se produzca el asunto, no es que lo esté diciendo por Ángel Aro, ¿eh? Esto lo hacen todos los dirigentes. Los aficionados le digan, estos son unos monstruos, han sacado del dinero ahí de donde no había, movido para arriba, para abajo. Lo que quiero decir con esto, Miguel, es que a pesar de que creo, de lo que ha dicho el presidente, yo creo que un delantero viene sí o sí, porque entre otras cosas sería un riesgo tremendo quedarse, fíjate lo que le ha pasado al Betis ahora mismo con Cucho, y el Betis a día de hoy sigue vigente en 3 competiciones, ¿eh? Sí, lo hablaba esta mañana en una conversación con un compañero precisamente, que al final el año pasado el Betis, aunque llegó a alcanzar la final de la Conference, pues echó de menos no haber podido inscribir al Cucho en esa segunda parte de la competición, con lo cual no traer un delantero que sea alternativa al colombiano en esta temporada, ahora en enero, asumirías ese riesgo de que por lo que sea se vuelva a lesionar el Cucho, no puede jugar. Sería una temeridad. Dado cómo estaba Cambú ahora mismo, ¿eh? Porque Chimi el otro día te cumplió, pero Chimi es un futbolista que tiende también a lesionarse mucho, ¿eh? Sí, y al final yo creo que el Betis se está moviendo en ese sentido. Ellos tienen su hoja de ruta, creen que deben incorporar un delantero y están viendo qué les permite el mercado en estos últimos días, que es cuando los futbolistas de verdad se pueden poner a tiro. Si preguntábamos y nos decían que aunque no hubiera ninguna salida, sí había una mínima cantidad, una pequeña brecha y con un límite salarial que se podría utilizar para hacer una incorporación, pero que lo ideal sin duda sería poder sacar a alguien de la plantilla, generar espacio con ahorro de sueldos o con algún traspaso y poder ir con más garantías a por un futbolista más importante. Pero bueno, al final todo yo creo que se va a mover en los últimos 3-4 días de mercado, casi seguro. Claro, porque la idea, aquí lo hemos contado, y esta es la idea que manejan en el club. Una cosa es la idea que manejan en el club y otra cosa es que esto se pueda llevar a cabo. El Betis, y creo que además es una buena postura. Lo que quieren hacer en cuanto al delantero es que el delantero que venga tenga posibilidades de seguir en el equipo. Es al menos las noticias que nosotros tenemos, Miguel. Ahora te pregunto si es lo que manejas tú. En definitiva, lo que no quieren es que venga aquí un futbolista cedido y que el Betis después no tenga posibilidad alguna de quedarse con el jugador. Un futbolista que venga con una opción de compra, eso es lo que un poco manejan, o incluso, lógicamente, como tú has comentado, si hubiese una salida importante en este mercado de invierno, pues con ese dinero apostar por un futbolista y que sea ya propiedad del Betis. Pero en definitiva, que lo que quieren es un jugador no para tapar ahora mismo ni de parche, sino un jugador con visos de continuidad en la plantilla. Sí, es exactamente lo mismo que nos decían a nosotros. La idea es un futbolista que llegue ahora, aporte un jugador con rendimiento inmediato y con opción de continuar más allá del 30 de junio, no una cesión pura y dura de 4 o 5 meses y nada más. Luego ya la fórmula en que se puede hacer, pues depende un poco de eso, de la disponibilidad económica, sí, de lo que opine el club propietario del jugador y de la disponibilidad económica, si el Betis puede afrontar ahora un traspaso, como hizo hace un año, por ejemplo, con el Cucho, si hubiera alguna salida, o si ahora mismo no se dan las condiciones y tiene que optar únicamente a una cesión con una opción de compra y de aplazar la compra para el verano. El asunto de la salida, Miguel, lo que pasa es que tú el otro día además creo que lo apuntabas con acierto, con lo que ha ocurrido con Amrabat, por ejemplo, un hombre que estaba ahí en el foco, que era Sergi Altimira, pues claro, ahora sin Amrabat, Pellegrini, ¿qué va a decir? Que oiga, esto se ha quedado ahora mismo cogidito. Sí, la opción de Altimira se complica bastante, salvo que, como decíamos, si hubiera una oferta muy importante por Altimira, sí, que al Betis le permitiera hacer 2 incorporaciones, no una, sino el delantero y un centrocampista,
pues se pudiera llevar a cabo. No parece que con tan pocos días por delante y los pocos rumores que están saliendo al respecto vaya a ser lo que ocurra, pero bueno, hasta el último día pues está el mercado abierto. Y sí es verdad que la lesión de Amrabat pues complica un poco esa posibilidad. Ahora mismo yo creo que todo apunta un poco más a que sean Bakambu y Chimi o uno de los dos el que salga y con ese dinero intentar hacer esa incorporación de un delantero. Pero vamos, que si tú tuvieses que apostar dirías a que un futbolista viene, ¿verdad? Yo creo que sí, me sorprendería que no viniera nadie porque al final, ya lo hemos visto en los últimos años, al final el Betis siempre termina moviéndose, al final tienen mucho trabajo adelantado, tienen muchos nombres, negociaciones avanzadas con varios perfiles distintos de futbolistas y siempre cuando se va acercando la fecha límite del cierre de mercado es cuando empieza a agitarse un poquito más el mercado y cuando aparecen las oportunidades y ahí están bien posicionados. El hecho de que, insisto, no haya viajado con el equipo Manu Fajardo, el director deportivo, también dice mucho, ¿no?, de cómo está el asunto en el Betis. Bueno, pues nada, veremos qué ocurre y vamos a ver qué hace mañana el Betis, cómo se van desarrollando los acontecimientos en un final de enero que va a ser frenético para el conjunto verde y blanco, que el sábado tendrá que viajar nuevamente a Vitoria para jugar el domingo frente al Alavés, en el partido que cierra la jornada dominical, que el próximo jueves, el jueves de la próxima semana, recibe al Feyenoord, que después tendrá que jugar nuevamente después le toca en casa contra el Valencia, ¿verdad, Miguel? Sí, antes de recibir Valencia. al Atlético de Madrid y al Metropolitano, y después también tendría que jugar fuera en Mallorca, creo que era el siguiente partido en Liga. Tendría después otros 2 consecutivos fuera de casa, si no me equivoco. Sí, es importante, por eso decíamos el otro día, es importante sumar esos 3 o 4 puntos que puedan hacer falta para meterse en ese top 8, para dejar un par de semanas ahí libres en febrero, porque si no va a ser una vorágine de partidos que Tremendo. Con tantos lesionados pues es difícil de llevar. Sí. Bueno, Miguel, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta ahora. Insisto que han sido muchas cosas las que ha comentado el presidente del Betis, Ángel Aro, sobre el asunto del tema económico y cómo está el tema del dinero para fichar el estadio, Amrabat. Yo creo, Miguel, Pineda, que es mejor que lo escuchemos y después vamos valorando por partes, si te parece, lo que ha dicho el presidente. Venga, vamos a ello. Bueno, antes de nada, permitidme que tenga unas palabras, nos trae mis condolencias por los familiares de estos terribles accidentes ferroviarios que hemos tenido los últimos días. Y en cuanto a tu pregunta, pues sí, creo que más que confiado, vamos con mucho optimismo de lo bien que se está haciendo en esta competición. Creo que tenemos muchas bajas, pero hay un compromiso importante del grupo y seguro que vamos a tener un resultado positivo. Presidente, a confirmar lo que ya se ha hecho bien durante el trayecto europeo, falta un pequeño pasito, ¿no? Bueno, yo creo que el corte para estar en esto entre los 8 primeros va a estar en torno a 17, 18 puntos, con lo cual ganar en Grecia supondría prácticamente pues estar ahí, ¿no? Como mucho creo que faltaría un puntito más, por tanto es un partido muy, muy importante. ¿Qué balance hace el presidente de lo hecho en Liga? Estamos ya metidos en la segunda vuelta, el periplo europeo, la Copa, esos picos altos y bajos que durante el último mes ha tenido el Real Betis. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, el balance es positivo, claramente positivo, porque estamos, en cuanto a Copa del Rey, estamos totalmente vivos, con una competición muy ilusionante, un partido en nuestra casa ante el Atlético de Madrid. En Europa League estamos ahí, yo creo a un punto del primero, y en Liga pues estamos en puestos europeos. Siempre uno puede pedir más y obviamente hay que pedir más, pero estamos satisfechos con la temporada. Un bonito momento ahora, ¿no?, con el equipo en 3 competiciones. Sin embargo, el año empezó con 2 malos resultados que provocó la duda en mucha gente o en muchos aficionados, ¿no? Que si se había caído el equipo, que si a lo no se había tenido que renovar al entrenador. ¿Usted ha llegado a dudar en algún momento? No, nosotros tenemos una hoja de ruta bien marcada, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, y esto es fútbol y es normal que cuando el equipo gane pues haya un optimismo, cuando el equipo pierda pues haya cierto pesimismo o cierto replanteo de cosas, pero nosotros tenemos muy claro a nivel de órganos de administración cuál es la hoja de ruta. Se va a operar Amrabat, no sé cuánto tiempo va a tener de baja y cómo piensa que se ha destinado el todo de Público Barro. Bueno, establecer
tiempos en temas médicos sabéis que es muy complejo porque depende de cada persona. A mí sí me gustaría decir, digo porque lee uno algunas dudas, el compromiso absoluto de Serfi con el Betis. Evidentemente también quiere estar con su selección, pero recuerdo después de la lesión cómo vino una persona de su confianza para tratarlo, intentando llegar al derbi. También intentó jugar ante el Barcelona, pero al final también el cuerpo pues de alguna manera pues reacciona y no estaba bien y lo hemos visto que tampoco ha podido jugar con Marruecos prácticamente. Bueno, estamos hablando con él, estamos muy contentos con su rendimiento, ahora que se ponga bien lo antes posible y que siga ayudando al equipo. Estamos en periodo de mercado invernal. ¿Chimi Ávila tiene opciones de salir? Bueno, los mercados invernales o cualquier tipo de mercado lo afrontamos como una oportunidad en todos los sentidos. Cuando haya algún planteamiento, cuando se produce un planteamiento, pues nos sentamos con jugador, con las partes y analizamos las opciones. Pero tendré que tampoco os pueda dar muchos detalles de movimientos del mercado. Siendo realista, tal y como está ahora mismo la Liga en Primera División, ¿ser quinto es lo máximo a lo que se puede aspirar? Lo máximo que se puede aspirar es ganar una Liga, evidentemente. Lo que es siendo realista o en el contexto donde se mueve el Betis, tanto económicamente como en todos los sentidos, pues estar lo más arriba posible. Creo que un quinto puesto es muy buena temporada y por encima de eso es una temporada excelente. ¿Habrá movimiento al final en este mercado? Porque de momento no ha llegado a nadie, quedan pocos días, pero también espera refuerzos. Sí, siempre es verdad que este tipo de mercado se agiliza o se acelera en los últimos días o las últimas semanas, ya estamos prácticamente en esa ventana, pero tampoco le puedo decir con determinación si vamos a tener incorporaciones, porque ya sabéis también que nuestro gasto de plantilla deportiva este año es el máximo de nuestra historia y tenemos que tener un equilibrio entre la ambición deportiva y nuestros números, ¿no? Nuestra situación económica. ¿La idea sería un delantero, presidente? No, la idea es estar atento como cualquier tipo de mercado. También tiene que tener en cuenta que una cosa es la perspectiva o las expectativas o incluso la percepción que pueda tener un aficionado que podamos tener, y luego también pues hay que sentarse con el entrenador y ver exactamente cuáles son los requerimientos que hay desde su punto de vista. Ángel, ¿es obligado vender para traer a alguien o se puede esperar un solo día que aparezca una sesión y tenéis ahí algún trigo de esta manera? Bueno, depende de los importes. Al final, tener un poco de remanente siempre, como tú juegas con unos presupuestos a priori o posteriori, si eres capaz de demostrar que tiene un ingreso no considerado al inicio de temporada, siempre tiene algo de holgura, pero pequeña holgura, y por supuesto sería razonable que si viene alguien salga también. El estar vivo en todo a este punto merecería la pena este gran esfuerzo. Pero como digo, de verdad que siempre hemos sido muy ambiciosos deportivamente, incluso en momentos determinados, como sabéis, avalando, pero tenemos que ser conscientes que no podemos hacer ningún tipo de locura económica y hay que tener los pies en el suelo. ¿El mejor fichaje podría ser el regreso de Isco lo antes posible? Bueno, más que el mejor fichaje es que tenemos muchas ganas de que venga nuestro capitán. Él también tiene ganas de ayudar a sus compañeros, de ayudar el equipo. Es un jugador muy importante, muy determinante. No solo sería en el Betis, sino en cualquier equipo de Europa, y creo que es importante que vuelva. ¿Hay preocupación en el club precisamente por la vuelta de Isco? No, preocupación no. Estamos intentándole ayudar a que esto sea lo más rápido posible, pero sabéis que las lesiones tienen su tiempo. Ya digo, él es el primero que quiere volver cuanto antes. ¿Hay alguna novedad con la construcción del nuevo estadio, la constructora? Desde mi última intervención, que fue en la Junta, explicando con detenimiento los plazos, se vienen cumpliendo escrupulosamente y bueno, estamos cumpliendo la hoja de ruta relativa al estadio y al final serán 3 años, pero creo que soy optimista con los plazos y con los números que pusimos encima de la mesa. La construcción ya se va a empezar dentro de poquito, lo que son los muros pantalla, mayo, junio, y cuando se va a ver un gran volumen de construcción es en torno a junio. El sorteo de Copa, ¿qué le parece la Copa? El Atlético de Madrid la puede jugar en casa casi siempre la Copa. ¿Le ha gustado el sorteo? Bueno, me ha gustado en el aspecto, digamos, de actuar como local, pero es un rival muy, muy complejo, pero el hecho de que estemos en casa yo creo que iguala la eliminatoria. Pues esas eran las declaraciones del presidente del Betis antes de montarse en el avión que ha trasladado a la expedición verde y blanca hasta Salónica, que le ha recibido con frío, con viento, como nos decía ayer Manolo Jiménez. Yendo por partes, son varios asuntos, ¿no?, en los que hay que detenerse. Insisto que no se puede dudar de la labor, ¿no?, que está haciendo este Consejo de Administración, de lo bien que están haciendo las cosas en lo deportivo. Solo hay que ver
la regularidad del Betis en las últimas temporadas, cosa que no había tenido el conjunto verde y blanco nunca, y de todo lo que están consiguiendo. Pero hay cuestiones que no deben pasarse por alto. Hay cuestiones que no tienen demasiado sentido. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada por criticar algo de lo que se hace en el Real Betis Balompié. Tampoco todo se hace perfecto, todo el mundo también mete la patita de vez en cuando. Y a mí, de todas las cosas, que lo otro puede ser objeto de debate o alguien puede tener opiniones distintas. Pero aquí hay una cuestión que yo creo que no se termina de explicar y que muchos béticos no entienden. Hablo del asunto del estadio. Lo del asunto del estadio yo creo que no hay por dónde cogerlo. Que el presidente del Betis haya dicho hoy que hasta mayo o junio no van a comenzar las obras y que el Betis esté jugando en la Cartuja, yo creo que esto no tiene explicación. O yo al menos no se la encuentro. Porque si tú derribas la tribuna que se ha derribado y pongamos que las obras, pues no sé, Pineda, se retrasan unos cuantos meses, si se le mete mano al asunto, oye, pues mira, ha empezado todo también con más retraso, es verdad, por ejemplo, ¿no?, que ahora está habiendo muchas lluvias, todo lo que queramos, pero que se tire el estadio, o mejor dicho, se tire la tribuna a la que se le va a meter mano, y que allí no se vaya a poner un ladrillo, hablando mal y pronto, o hablando en términos para que la gente nos entienda, hasta mayo o junio, esto yo no sé, insisto, cómo se puede explicar de cara al aficionado que se ha trasladado a la Cartuja una temporada que en la que podía todavía haberse jugado en el Estadio Benito Villamarín. Sí, aquí evidentemente ha habido un fallo importante, ¿no? Porque se ha tirado el estadio antes de asignar la obra definitiva del proyecto y evidentemente yo creo que eso tendría que haber estado cerrado o atado antes de dar ese paso, ¿no? Porque por mucho que en la Cartuja los aficionados estén más o menos a gusto y que el Betis está rindiendo bien, la gente acudiendo en masa, al final es un perjuicio importante, ¿no? Tener que tener a tu gente un año más en la Cartuja sin motivo, ¿no? Lo normal hubiera sido, digo yo, que tampoco soy experto en esto, tenerlo cerradito, tirar la grada y al mes tú empiezas siguiente en mayo o junio y en Claro. julio o en agosto ya empiezas a meterle mano al asunto. Pero si tú vas a empezar a construir cuando ya ha terminado la presente temporada y has estado todo un año en la Cartuja, obviamente aquí no se han hecho las cosas bien. Ahora mismo entonces, al que alguien me explique, no sé, y te pregunto, yo no sé, no entiendo de esto, pero ahora mismo una vez después de que se haya demolido esa tribuna, ahora mismo ¿qué se está haciendo entonces en el Estadio Benito Villamarín? Bueno, ahora mismo nada, ha estado mucho tiempo parado porque no había ninguna empresa asignada para ejecutar nada, el ¿no? proyecto. Nada. Nada. Pues insisto que esto llama muchísimo la atención. Llama muchísimo la atención. Tampoco tenemos todos los datos ni somos expertos en construcción. Pero hay una cosa evidente. Después de la demolición de la grada, ahora mismo aquello está parado. Y si está parado hasta mayo o junio, pues yo no sé hasta qué punto se podría haber esperado a mayo o junio a demoler la tribuna, a desmontar todo aquello y meterle mano en pleno verano ya, como se va a hacer a la construcción de la nueva grada. Pero esto llama muchísimo la atención. Y después están los otros dos asuntos que yo creo que ahora mismo es lo que más importa al personal. Ha dicho el presidente del Betis que no puede decir con determinación si van a producirse incorporaciones, que no se pueden cometer locuras económicas. Yo estoy con Miguel y creo que alguien va a venir porque en el Betis son conscientes del problema que hay en la delantera, más allá de que haya dicho el presidente que esto hay que consensuarlo con el entrenador y que es el técnico el que tiene que determinar también de la mano de la dirección deportiva cuáles son las posiciones a reforzar, las más convenientes. Pero está claro que el problema del Betis en la delantera se veía venir en cuanto el Cucho se resfriara y se ha resfriado el hombre para un mes. Así que yo creo que un delantero como mínimo va a venir. Pero claro, cuando habla el presidente de cometer locuras económicas, yo no sé si el presidente del Betis, no sé si coincidirá con nosotros, no sé si considerará una locura económica, teniendo las carencias que tiene el Betis, gastarse 6 millones de euros en Petit.
que va rodando de un equipo a otro. No sé si esto, Pineda, es una locura económica, por poner un ejemplo. A ver, es que aquí luego también está el tema de el retorno que calculan en el club que pueden tener. Yo no sé el retorno que calculan. El futbolista estaba en el Mirandés y se ha tenido que ir a Granada porque no juega. Sí, y bueno, pues evidentemente es una apuesta de futuro, ¿no? Y tú puedes hacer una apuesta de futuro, pero una apuesta de futuro de 6 millones de euros en verano, sí, teniendo las carencias que tiene el Betis en la delantera. Fue un fichaje que no era en ese momento fácil de explicar. Ni no es ahora. No entraban los movimientos habituales del club y evidentemente cuando son 6 millones de euros, pues muchos podrán pensar que eso sí se podría haber utilizado para otro perfil de futbolista o bien guardarlo por si hacía falta en el mercado. Es que el futbolista costó lo mismo que costó, por poner un ejemplo, Valentín Gómez, ¿no? Sí, Valentín sí, claro, claro. Por ahí estuvo Valentín, ¿no? Sí, más o menos. Claro, Valentín es un futbolista que sí está rendiendo y está dando un buen resultado. Porque miren, en el fútbol todo el mundo se equivoca, ¿eh? Y, por ejemplo, la operación de Riquelme, que de momento no está siendo beneficiosa deportivamente, pero bueno, era un futbolista que tenía su cartel y que viene de Atlético de Madrid, que se hace la operación con la intención de que el futbolista y el chaval eleve el nivel y por lo que sea no se ha hecho. Bueno, pues son cosas que ocurren muchas veces en el fútbol. Pero claro, cuando se habla en estos términos de no cometer locuras económicas y uno ve lo que ha ocurrido con Petit, hombre, yo no sé si el Betis está en disposición de gastarse 6 millones de euros en un futbolista que no sabe uno cómo va a salir y que va rodando de un equipo de segunda división a otro. Por poner un ejemplo, vuelvo a repetir. Así que estas cosas creo que conviene matizarlas. Y después está el asunto de Amrabat. Habla dicho el presidente del Betis que están hablando que su compromiso con el Betis es total y absoluto. Están empeñados en el club en lanzar ese mensaje. Yo entiendo al club, ¿eh? Yo entiendo que Ángel Aro no se va a poner delante del micrófono y va a decir que Amrabat es un cara dura y que lo que ha hecho pues no lo tenía que haber hecho porque se tenía que haber venido antes. Esto no lo puede decir, evidentemente. Pero lo que no puede decir tampoco Ángel Aro, creo que lo que no puede decir es que el compromiso del futbolista con el Betis es total y absoluto. Porque si el compromiso del futbolista fuese total y absoluto, voy a poner un ejemplo. Aun habiéndose ido con su selección, con Marruecos, cuando el 10 de enero Regragui, en una rueda de prensa, antes de los cuartos creo que fue, Pineda, dice que el futbolista no está en disposición de jugar, lo dice el seleccionador. Si el compromiso del jugador es total y absoluto, el 11 de enero el futbolista se viene para Sevilla. El 11. Y, por ejemplo, se le hubiesen ganado 2 semanas al asunto. Se hubiese venido para acá, oye, mira, que yo no voy a jugar ya con Marruecos, que yo no estoy en condiciones y que esto hay que atajarlo cuanto antes y vamos a meterle mano al asunto. Eso es compromiso. Claro, si el futbolista prefiere quedarse allí sin jugar, insisto, sabiendo que no va a tener oportunidad, yo no sé hasta qué punto eso es compromiso absoluto con el Betis. Lo mismo estoy equivocado yo, Pineda, y lo veo de otra manera. Sí, a ver, sí. Es verdad que intentar tirar para adelante y posponer la posible operación, a ver si remitían esas molestias con una Copa de África es lógico, pero si tú ves que durante la competición no terminan de remitir esas molestias, si tú piensas de verdad en recuperarte cuanto antes y estar disponible el mayor número de meses posible antes de mayo que termina la temporada, pues tú te vienes, ¿no? Pero claro, es que hay muchos fue Pineda su propio seleccionador el que lo dijo. Que hay muchos futbolistas que con las selecciones, vamos a decirlo mal y pronto, pierden el culo con las selecciones y quieren quedarse allí para intentar estar aunque sea un ratito, para intentar estar en los partidos en la final, disfrutarlo y ser uno más, que yo lo entiendo, pero cuando la competición está en mitad de una temporada, luego te va a ocasionar un perjuicio con tu club que es el que te paga de 2 meses, que te vas a perder la mitad de lo que queda. Hombre, yo creo que hay que pensárselo un poquito mejor, ¿no? Yo entiendo, insisto, la postura del Betis. La entiendo porque voy a decir más. Si el futbolista en vez del Betis, del Fenerbahce, fuese propiedad del Betis, la cosa hubiese funcionado de otra manera y el discurso hubiese sido distinto. Estoy completamente seguro, Pineda. Pero como el futbolista no es del Betis, es del Fenerbahce, y no sé si quieren hacer un guiño a este jugador para intentar quedarse con él, que el futbolista, por cierto, tiene 30 años, le quedan años de mucho nivel todavía, pero todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta después a la hora de firmar al jugador. Y yo lo preguntaba ayer, yo no sé hasta qué punto, después de lo que ha ocurrido,
sería conveniente seguir adelante o no con la contratación de este futbolista. Pero el jugador, por mucho que diga el presidente y por mucho que se diga desde el club, que se entiende, insisto, la postura del club, nuestra obligación yo creo que es decir lo que pensamos y hacer una valoración de lo que ha ocurrido. No se puede hablar de compromiso absoluto con el Betis. Pero bueno, insisto, eran matizaciones que había que hacer a lo que ha dicho hoy el presidente, que en muchas cosas lleva razón y en otras veces cuando dice algo alabamos también su discurso. Yo creo que hoy ha hablado de una forma más desde la postura del club que desde realmente lo que se piensa, ¿no? Que muchas veces en el fútbol es normal y es lógico, no se puede decir lo que se piensa. Ahora, lo que no se puede es tomar por tontos a los aficionados y a los que pagan y a los que van al fútbol. Así que el asunto del estadio chirría, lo de la inversión y de cometer locuras económicas cuando se ha pagado 6 millones de euros por un futbolista como Petit, no sé qué sentido tiene, y lo de sobre todo también esto de Rabat de hablar de compromiso absoluto, me imagino que esto, yo creo que hay mucha gente con la que no está de acuerdo, ¿no? Que no está de acuerdo con todo esto. Por ejemplo, si alabamos, lo has dicho antes, para que vean que no hay ningún problema, y que nosotros, insisto, la relación que tenemos es fantástica con todos los dirigentes del Betis. Los precios de la Copa, cuando hay que decir las cosas y alabarlas, se alaban. Y para mí creo que los precios que ha puesto el Betis para el partido de Copa ante el Atlético de Madrid son más que razonables. Y creo que ha actuado el Betis, Pineda, de forma coherente. Sí, totalmente. Además, adecuando el precio al partido que es, a la hora, y creo que dando facilidades a la gente, ¿no? Porque al final poner el fútbol a 15, 20 euros y a 10 para los más pequeños... Contra el Atlético de Madrid en unos cuartos de Copa, ¿eh? Creo que ahí el Betis ha actuado correctamente. Totalmente. Muy bien el club ahí, sí señor. Bueno, pues nada, vamos a echar un vistazo a ver qué publican nuestros compañeros antes de seguir el repaso a la prensa de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Paso a prensa con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Real Betis Balompié. Publica Miguel Ángel Morán las palabras de Aro sobre el mercado. No puedo decir con determinación si vamos a tener incorporaciones, ha dicho el presidente bético. Sobre el Sevilla, a veces es cuestión de fe, lo que podemos leer sobre el Sevilla Fútbol Club. En muchodeporte.com recogen los compañeros la noticia del fallecimiento de Fernando Huerta, maquinista fallecido en Barcelona, abonado del Sevilla, y también sobre el conjunto verde y blanco. Aro no le pone ni una pega al compromiso de Amrabat. Avanzamos ahora con el diario de Sevilla. El Sevilla regresa a los entrenamientos con 10 ausencias, siendo la de Tanguy Nianzú la única preocupante. Sobre el conjunto verde y blanco, así llega el PAOK al partido de Europa League ante el Real Betis Balompié. Ahora, en el desmarque.com, sobre el Betis lo deja claro con Amrabat. Su compromiso es absoluto. Y sobre el Sevilla Fútbol Club, en el desmarque publican lo siguiente: nueva lesión de Nianzú con el Sevilla. Y por último, en Al final de la Palmera, los socios tendrán que pagar entre 15 y 20 euros por el partido de Copa ante el Atlético de Madrid. Y en Orgullo de Nervión podemos leer que Nianzú regresa a su rutina, otra lesión muscular. Tío, ¿qué cambiado estás? ¿Y ese pelazo? Un implante capilar en Clínicas Artemisa. Pero si no te has rapado. Claro, con la técnica Long Hair. Te lo hacen con el pelo largo, sin raparte. Tía, ha quedado brutal. Les voy a llamar. Hazlo, están en Los Remedios, frente al Metro Blas Infante. Clínicas Artemisa, especialistas en implante capilar con pelo largo. Infórmate en clínicasartemisa.es. Tío, ¿qué cambiado estás? ¿Y ese pelazo? Un implante capilar en Clínicas Artemisa. Pero si no te has rapado. Claro, con la técnica Long Hair. Te lo hacen con el pelo largo, sin raparte. Tía, ha quedado brutal. Les voy a llamar. Hazlo, están en Los Remedios, frente al Metro Blas Infante. Clínicas Artemisa, especialistas en implante capilar con pelo largo. Infórmate en clínicasartemisa.es.
Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Radio Marca, sale a ganar. 25 años. Radio Marca. El nombre de Mireia Belmonte en el año 2001, cuando esta radio nacía, aún no se había oído. Su lucha por superarse cada día en la piscina la llevó a ser la primera nadadora española en lograr varias medallas olímpicas y mundiales. ¡Lo tiene! ¡Mireia! Hoy esta mujer es un mito del deporte español y mundial. En Radio Marca lo vivimos y te lo contamos. 25 años de la mano del deporte patrio. Radio Marca. As I look into your eyes, I see the sunrise. The light behind your face helps me realize. Directo Marca Sevilla. Vamos a continuar a las 2:01 aquí en Directo Marca Sevilla. Antes de ir con la información y actualidad del Sevilla Fútbol Club, notas de voz, notas de audio de nuestros oyentes que nos han ido llegando al 660 50 5709. Ya saben que ahorrar es saber dónde hay que comprar. Y en Casa en Carricón Fisur vas a encontrar los mejores precios de Sevilla en alimentación, en bebidas, en droguería, en golosinas, en pastelería. Todo ello en el polígono Carretera Amarilla. Buenas tardes, Radio Marca, aquí un oyente. Yo no sé cuándo se va a hablar de la gestión de la dirección deportiva y de la directiva general, ¿no? Que a 21 de enero todavía sigamos teniendo 2 lastres en el lateral izquierdo, 2 futbolistas, y en la delantera más de lo mismo, con Shipping Avila y Bacambú, que no tapen los 2 goles del otro día contra el Elche, la carencia que tenemos ahí sin Ostarcucho, que es lo que nos está pasando ahora mismo. En fin, y la excusa siempre, yo no sé cuándo va a acabar de la regla del 1, si no es la regla del 1 es que tienen que salir jugadores, entonces mercado sí, mercado también. En fin, no sé yo la gestión, cómo irá, y hasta el día 1 de febrero no se podrá hablar. Pero lo que sí sabemos los béticos es que nos vamos a pegar un mes entero igual. Y esto se sabe desde casi principios de temporada, que no es algo nuevo. En fin, venga. Buenas tardes, familia Radio Marca. Mira, es que estoy escuchando aquí el podcast y la verdad es que me parece increíble cómo le doráis la píldora a Almeida y no le dais caña. El fallo de Gudel es fallo de entrenador, porque es el entrenador el que los obliga o les dice que tienen que correr detrás de los jugadores. El Sevilla no tiene fútbol y lo que intenta es cubrir jugador por jugador. O sea, estáis echándole mierda a Gudel por no echarle mierda al entrenador del Sevilla, porque claro, en las ruedas de prensa os dora mucho la píldora con su forma de hablar. Oh, bueno, sí, no sé, esto es la vida, y venga, hombre, con el rollo. Después Pellegrini hace cualquier cosa y es un milagro. No, hombre, cada cosita en su sitio. Buenas, señores. Bueno, pues nada, un día más yo creo que la afición sevillista se sigue equivocando día tras día, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Agoradans y Eyuke, que piensan que han sido los culpables del 2-2, ¿no? Culpables positivamente por el punto, ¿no? Señores, que nos han dado el nivel, que nos dan el nivel, que iban 2-0 del Elche. Y hoy, pues, que si el Real Madrid se lleva a uno de los mejores canteranos, que no miramos a la cantera, señores, la afición sevillista, de verdad, ¿en qué mundo vive? Señores, que al Junior y compañía se la sopla como se quede esto.
Estos señores se van a ir de aquí, ya hace tiempo que no pueden vivir en Sevilla, no pueden pasear, no pueden tapear, no pueden ir con su señora a un centro comercial, pero cuando se vayan de aquí, dejen esto en el fango profundo, se tendrán que ir de la ciudad incluso. Buenos días. Acabo de escuchar al presidente del Betis antes de partir para Grecia de que hay que tener un equilibrio entre lo deportivo y lo económico. Me parece estupendo. Pero yo como aficionado bético digo, el Betis está en los cuartos de final de Copa del Rey. Está sexto clasificado en la Liga, que ya ha abierto una brecha de 8 puntos sobre el octavo clasificado. Y en Europa está a un paso de clasificarse directamente para los octavos de final. Llega el momento cumbre de la temporada. Tenemos futbolistas principalísimos, como Isco y Amrabat, por ejemplo, lesionados y no se saben hasta cuándo. Son 3 competiciones. Es el momento clave de la temporada y de verdad que presumimos de ambición. ¿Dónde está la ambición? El Betis no puede colocar a Ricardo Rodríguez y a Bacambú en ningún mercado, liberar esa masa salarial y traer un par de refuerzos que ayuden. ¿Cómo se está poniendo la temporada? Señores, ¿dónde está la ambición? Buenos días. Buenas tardes. En cuanto al tema Amrabat, yo sí me lo quedaba. Cuando él ha estado bien, ha sido un jugador destacadísimo en el Betis. Él se ha adueñado del centro del campo. Él solo, vamos. Los interiores y los delanteros han podido jugar mucho más cómodos. ¿Qué jugador lo llama a la selección y le dice que no? Iluso, ¿no? Entonces yo sí me lo quedaba y al final él ha tenido una lesión, ha creído que se puede recuperar, ha probado, ve que no se puede recuperar y se opera. Es que es el mismo caso que Isco. Al final van a tardar lo mismo en recuperarse Amrabat de Isco. Y se le critica a uno y se alaba al otro. Yo de verdad veo mucho ventajismo en sacar el tema Amrabat ahora. Yo sí me lo quedaba. Otra cosa es después ver las condiciones de fichaje, lo que va a cobrar, lo que va a costar. Pero Amrabat ha dado una nota de notable alto en todos los partidos que ha jugado con el Betis. Buenas tardes, Radio Marca Sevilla. Bien, para opinar un poco sobre el tema de Nianzú y sus lesiones, que bueno, habría para escribir un libro de esto. Es una pregunta que me hago. Si en cualquier trabajo, en cualquier empresa, si tú estás constantemente de baja porque no estás capacitado para desarrollar el trabajo por el que se te está pagando, yo entiendo que se pasa un tribunal médico y vas a la calle, ¿no? No sé hasta qué punto, en este sentido, pues bueno, los servicios jurídicos del club no podrían hacer algo al respecto, porque está claro que este futbolista no es que tenga mala suerte con las lesiones, sino que es que no está capacitado para desarrollar el trabajo por el que cobra. Entonces, sí, la culpa no la tiene él porque no ha sido él el que se ha autofichado, evidentemente, pero desde luego no está desarrollando el trabajo por el que tan bien remunerado está. Gracias y un saludo a todos. Gracias a todos los oyentes que nos dejan sus notas de audio en el 660 50 57 09. A este respecto, Pineda, lo hemos comentado al principio del programa. Nos hemos hecho la pregunta de que si el Sevilla podría plantearse un escenario para dar de baja por incapacidad física a este futbolista, teniendo en cuenta, insisto, que son ya 75 partidos los que ha faltado desde que está aquí. 75 partidos, si ustedes suman, corresponden a prácticamente 2 temporadas al completo. Pero que esto es muy complicado, Pineda, y que no es así. Que preguntando y consultando un poco a gente que tiene experiencia en derecho deportivo, bueno, pues cuando el tema de Ñañón no tiene nada que ver, porque al final con Ñañón se entiende que el futbolista no se cuida por voluntad propia, que llega pasado de peso de forma constante, que normalmente está fuera o no cumple las condiciones mínimas para poder competir, pero en el tema de las lesiones se entiende que es algo que va dentro del trabajo de los futbolistas, dentro de la profesión, que son riesgos que se corren en la profesión. De hecho, hay un caso en el Real Betis Balompié. Sí, que hoy ha salido además un recurso de rechazo. No, eso no es de hoy, esa noticia no es de hoy, pero simplemente buscando información sobre el tema. Sí, es del mes de diciembre. Efectivamente, hemos llegado al caso de Francis, ¿no? El Betis entendió en su día que Francis no tenía la rodilla apta para jugar al fútbol, despidió al futbolista, le rescindió el contrato de forma unilateral y de momento el asunto es verdad que todavía puede ir a instancias superiores y puede llegar incluso al Supremo, pero por el momento el Betis le tiene que pagar casi 3 millones de euros a Francis. Es decir, tú me despides si quieres porque entiendes que yo no puedo jugar al fútbol por mi rodilla. Al final la justicia le da la razón al trabajador, en este caso al deportista Francis, y le tienen que pagar casi el contrato completo. Así que no tiene nada que ver con el asunto de Ñañón y es algo que en el Sevilla de momento no se plantea.
Bueno, lo que insisto que el Sevilla le cuesta muchos millones de euros, 7-8 millones de euros con impuestos incluidos le cuesta a este futbolista anualmente, y es sangrante teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el conjunto sevillista y que se esté yendo este dinero directamente por el sumidero, porque esto es dinero tirado. Hablando de futbolistas lesionados, Azpilicueta, Vargas, Alexis, Januzaj, Alfonso y Alfon y Marcao, Pineda, todos estos sin entrenar, Sou por asuntos propios, pero los que he mencionado por lesión. Sí, por lesión. Es verdad que Marcao ha estado en el gimnasio, lo de Marcao, bueno, no preocupa porque Marcao le quedan unos cuantos partidos. 4 partidos, así que a Marcao le queda todavía un tiempo para volver y vamos a ver también si es oportuno o no que vuelva, porque la defensa está exactamente igual que con Marcao. Le meten los mismos goles y bueno, tampoco se puede decir que se eche de menos a Marcao. Luego lo de Sou por temas personales y lo de los futbolistas nigerianos, que creo que le va a venir bien un descansito y seguro, yo creo que a Cor Adams el sábado, si está bien físicamente, va a ser titular, seguro, y Ejuke también va a tener minutos. El resto todo fuera, ¿no? Jugadores como Azpilicueta, como Vargas, como el propio Alexis, son futbolistas que andan lesionados y que no van a poder estar para el próximo partido. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Qué es lo que hace también, en este caso recordar también, Pineda, que Batista Mendy está castigado para el partido ante el Atlético. Sí, hombre, y es una baja importante, porque más allá de que el Sevilla pueda tener ahí alternativas, como por ejemplo colocar a Gudel y meter otro central en esa tripleta de centrales que habitualmente utiliza Almeida, es que Batista Mendy es de los fijos, ¿eh? Sevilla tiene algunos jugadores que juegan absolutamente todo y algunos de ellos son en el centro del campo. Yo creo que ese pivote con Agumé, bueno, iba a decir doble pivote, no es un doble pivote exactamente, pero bueno, son 2 jugadores que actúan en esa posición, luego son un poquito más descolgados. Esos 3 son fijos y son indiscutibles para Almeida. No va a tener a Mendy, así que imagino que jugará Gudel, ¿no? Porque si no, tampoco hay muchas más alternativas. Ser un poco más ofensivo y retrasar a Peque y jugar con 2 delanteros arriba puede ser, por ejemplo, una opción. Retrasar a Peque y poner a Yuke un poquito más suelto con Acorada. Bueno, opciones hay, ¿no? Pero hay otro futbolista, pero había leído, y no sé dónde, que perdonen los compañeros porque había leído, porque otro de los futbolistas, claro, que se preguntará en el Sevilla, o los sevillistas serán, puede ser el caso de Joan Jordán. Pero había leído incluso que podrían llegarse a un acuerdo para rescindir el contrato. El desmarque dio ayer que... Fueron los compañeros del desmarque, ¿verdad? Sí, que se está barajando la posibilidad de que Jordán se marche del Sevilla y que rescinda su contrato. El futbolista no está a gusto aquí, no tiene tampoco mucho interés. Al entrenador no le han gustado ciertas actitudes del futbolista. Ni está contando con él. Ni está contando, y se nota que no hay buen feeling, buena relación. El club está enfadado con el futbolista desde verano por el tema de la reducción salarial, que se vendió desde su entorno que se iba a reducir el salario, pero tenía un poco de trampa porque se lo reducía este año, pero se lo ampliaba el año siguiente, por tanto era una cosa por la otra. Y yo creo que al final, si el futbolista en algún momento prefiere darle prioridad a su carrera como jugador antes que a lo económico, el futbolista tiene que salir del Sevilla. El jugador ya sabe que aquí en el Sevilla no va a jugar ni con Almeida ni con ningún otro. Ya la grada lo tiene sentenciado, lleva muchos años en el ostracismo y lo normal es que se marche. Y los compañeros del desmarque ayer publicaron que el futbolista lo asume y que empieza a darse cuenta que a lo mejor se puede dar una salida, ¿no? A lo mejor pagándole un poco de contrato, lo que le queda aquí a final de año y perdonando el año siguiente, pero que es algo que está encima de la mesa. El futbolista, el problema, Pineda, que tiene es que más allá de todo esto que tú estás comentando, va a cumplir en julio 32 años y que lo que está cobrando en el Sevilla no se lo va a pagar absolutamente nadie. Eso lo sabe Joan Jordán. Claro, evidentemente, ¿no? El futbolista tenía un salario de equipos Champions. Claro. Salario de equipos Champions, más de 2 kilos limpios percibe Jordán en el Sevilla. Es un dineral que le queda este y uno más, ¿no? Creo que era, ¿no? Sí, hasta el 27. Claro, tendrán que llegar a un acuerdo. Si no pagárselo en su totalidad, me imagino que el futbolista querrá cobrar. Sí, pero si por ejemplo le pagas algo hasta junio, que es la mitad del año, el futbolista está percibiendo 4 y pico, el Sevilla le cuesta 2 y pico y te lo quitas de encima, pues lo mismo claro, es una buena opción, quién sabe, ¿no? Pero que eso es mucha pasta todavía siendo para el Sevilla, y el futbolista no renunciará a una gran parte, pero no a todo, porque sabe que el próximo contrato que firme con 32 tacos, claro, pues no va a ser ni
vamos, yo me atrevería a decir que ni la mitad de lo que está cobrando. No, hombre, ni la mitad, y seguro que si consigue firmar algo sería para año y medio como mucho, ¿no? Después de tanto tiempo, pues quizá encontrar algo para este año y el siguiente. Hombre, evidentemente, económicamente sería una rebaja muy importante. Si el Sevilla logra quitarse de en medio una parte importante del salario de la ficha de Joan Jordán, vamos a ver si puede utilizar, no todo, pero sí parte de ese dinero, traer a alguien, porque aquí estamos igual, a 21 de enero, aquí todavía las urgencias no tienen nada que ver, lógicamente, con el Betis. Aquí no ha aparecido absolutamente nadie. No ha aparecido absolutamente nadie, cuando además se había vendido la película de que, bueno, pues existía la posibilidad de que había una cantidad ahí de dinero que se podía disponer de ella. Pues nada, yo no sé si esa cantidad existe, pero lo cierto y verdad es que, escuchando el otro día a Antonio Cordón antes del partido frente al Elche, la gente sigue siendo muy pesimista, Pineda, en cuanto a que pueda venir alguien que pueda mejorar lo que hay en el equipo. Sí, porque además aquí no llega nada interesante por jugadores, salvo lo que, por ejemplo, contamos aquí de Quique Salas, que era una propuesta que podía ser interesante en lo económico para el Sevilla, para el futbolista, pero que deportivamente al futbolista pues no le encaja, ¿no? El jugador no tiene previsto salir del Sevilla a un país como Rusia, que además está en una situación como la que está, que sus equipos no pueden jugar en Europa. Yo creo que ahora mismo Rusia no es un destino muy atractivo, salvo que te interese solamente lo económico. Por tanto, si no llega nada, Cordón diciendo que el Sevilla necesita ingresar para firmar, por mucho que la Liga te permite escribir a un futbolista, yo lo veo muy complicado. Ahora, que de aquí al 2 de febrero pueda haber movimientos y a alguno le entre las prisas porque se vea sin jugar de aquí a junio, pues a lo mejor puede haber una opción, alguna opción tipo Blasco, futbolistas que quieran jugar, que los clubes no le importe pagarle una parte importante de la ficha y que puedan encajar. Pero que el Sevilla está muy, muy, muy atado de pies y manos. Publica nuestro compañero José Gordillo en marca.com que el asunto de Patrick Mercado, este futbolista ecuatoriano, podría cerrarse en breve con el Sevilla, que es verdad que había equipos importantes interesados en el futbolista, pero que como Antonio Cordón, recordemos, antes de llegar al Betis, trabajó en la Federación Ecuatoriana, esta buena relación podría propiciar que el futbolista firmara con el Sevilla. Pero apunta también el compañero Mateo Moreto que el asunto podría cerrarse, aunque se cerrase ahora, no para junio, sí. Exactamente, para que el futbolista viniese después del Mundial. Puede tener sentido, porque además no es el futbolista que ahora mismo más falta le hace al Sevilla. Sevilla ahora mismo le hace falta un delantero, un atacante que tenga gol, no un centrocampista. Que si le hace falta un centrocampista y un defensa, posiblemente al Sevilla le hacen falta 6-7 futbolistas que vengan a ser titulares. Jugador de Independiente del Valle. Pero claro, lo que hace falta primero, en el orden de prioridades, es alguien que tenga gol. Pues así está el asunto, que se podría cerrar de cara a un futuro. Claro, esto también dependerá, esperemos que no tenga que ver nada con el asunto que vamos a comentar, de dónde está el Sevilla también en el mes de junio. Porque claro, este futbolista, si tiene otros pretendientes también, el Sevilla acaba pegando el petardazo, me imagino que no va a venir al Sevilla. De momento parece que podría cerrarse, me imagino que con cláusulas diferentes, permanecer 6 meses más en Ecuador y que el jugador ya después del Mundial se incorporase a la disciplina del conjunto sevillista. Bueno, ahora vamos a ir con más asuntos, vamos a seguir hablando de fútbol, pero antes tenemos que cumplir con los anunciantes. Radio Marca. Cash. Ancarri Confisur. Cash. De confianza en el sur. Cash. Los mejores precios de Sevilla. Cash. En Polígono, carretera amarilla. Cash. Productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería. www.confisur.es. Cash. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Radio Marca, sale a ganar. 25 años. Radio Marca.
Carolina Marín ha llevado el bádminton español a la élite mundial y se ha convertido en un símbolo de determinación, éxito y liderazgo deportivo. ¡Campeona olímpica! ¡Carolina Marín! Una embajadora de nuestro deporte, ganadora del oro olímpico, mundiales y europeos. Puño al aire, espectacular la victoria de Carolina Marín. Una mujer de bandera que Radio Marca ha seguido desde sus primeros pasos. Lo vivimos y te lo contamos. Radio Marca, la radio del siglo del deporte español. Radio Marca. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seemed to get a lot. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California. I'm hoping it's going to come true, but there's not a lot I can do. Could we have breakfast for breakfast? Bueno, ya saben que también nos ocupamos de los filiales de vez en cuando, nos acercamos a hablar con protagonistas y también, lógicamente, bueno, pues informamos de cómo va clasificatoriamente, hablando de los resultados y demás. No ha sido una jornada fructífera esta última que se ha producido, que es la vigésima jornada. El Betis B perdió en Algeciras 2-0, Pineda, y el Sevilla B, el Sevilla Atlético, empató en Alicante ante el Hércules. Es verdad que es un punto fuera, pero que yo creo que son también ya varias jornadas sin ganar y tienen esto a los equipos en una situación clasificatoria complicada. Más el Betis, que está ahora mismo lejos de la salvación, a 10 puntos. El Betis es penúltimo con 15 puntos, los mismos que el Marbella, que es colista. Atlético Sanluqueño tiene 18 y el Sevilla, el filial sevillista, tiene 20, también, en este caso, a 5 de la salvación que marca el Nastic de Efectivamente, Tarragona. el Nastic y el Antequera, además empatados a puntos con 25, con esa igualdad, ¿no?, que hay habitualmente en esta nueva categoría, que ha fortalecido evidentemente el grupo, y bueno, con el objetivo de hacer una segunda vuelta con mejores guarismos, porque evidentemente para conseguir la permanencia hay que mejorar un poquito los números, ¿no? Vemos también los partidos últimos del Sevilla Atlético, que ha cosechado 2 empates ante filial del Villarreal y ante Hércules a domicilio, y ahora tiene un partido ya el 25 de enero, este fin de semana, ante el Juventud de Torremolinos. Es el próximo rival, que además, Agus, ya sabes que es un rival directo por la permanencia, está justo por encima en la clasificación, partido muy importante el que tiene en el filial del Sevilla Atlético. Bueno, tenemos hoy a un central, ¿no?, con nosotros, ¿no? Que lo juega absolutamente todo, sí señor. Un central que está en el conjunto sevillista, creo que 18 partidos lleva esta temporada. Eso es, esta temporada, y que, bueno, pues como digo, está, al igual que sus compañeros, intentando salir de esa situación complicada en la que anda sumido el filial del Sevilla. Él no es desde pequeñito de la cantera, pero lleva ya unos cuantos años en la cantera. Sí, ha estado en el juvenil, ha estado en el Sevilla C, también ha pasado, y ahora en el Sevilla Atlético, e incluso no ha debutado Agus, pero sí ha estado en el banquillo del primer equipo. Iker Muñoz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, tú nació, estás mirando por aquí, nació en Barcelona, ¿no? Sí, nacido en Barcelona, en Hospitalet de Llobregat. Pero llevas aquí ya unas cuantas temporadas. Esta es mi cuarto año ya en el Sevilla. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, contento con el club, la verdad, muy cómodo y nada, deseando salir de la zona de descenso. Bueno, que antes que nada, eso te iba a preguntar, ¿cómo está el equipo después de... Es verdad que viene de sacar un punto en campo que, bueno, el Hércules es un histórico, ¿no? Esté como esté, no es fácil nunca puntuar en Alicante, pero ¿cómo estás llevando esta complicada temporada, que no sé si está siendo más difícil de lo que esperabas? La verdad que sí, se nos está haciendo más complicada de lo que nosotros pensábamos, pero bueno, el equipo está unido, que es lo importante, estamos ilusionados y con mucha fe de que con trabajo y constancia lo vamos a sacar. Y nada, trabajando para que lleguen los resultados, que seguro que nos llegarán.
¿qué está pasando? Que tampoco os están saliendo muy bien lógicamente a vosotros las cosas, pero ¿ha crecido el nivel de la categoría, Iker? Sí, conforme esta es mi segunda ya temporada en Primera Ref, he notado que los equipos se preparan mucho mejor, tanto físicamente como a nivel de calidad. Y al final los partidos nunca, si te fijas, nunca hay goleadas, siempre se diferencia por 1 o 2 goles y creo que ahí se demuestra el nivel de la categoría. Sí, solo hay que ver lo que han hecho muchos equipos en Copa del Rey, ¿no? ¿Verdad? Equipos de categorías inferiores contra incluso primeras, ¿verdad? Aquí ya Correcto, no se puede dormir nadie. Correcto, al final cuando te enfrentas a un equipo que es superior a ti, siempre está ese plus de emotividad. Bueno, ¿qué os está faltando en estos partidos para dar ese paso que necesitáis y salir de la atolladero donde os habéis metido? Bueno, yo creo que lo que más nos estaba faltando es de cara al gol, sobre todo. Por pequeños detalles, ya sea por fuera de juego, sea por pequeños detalles, al final no estamos dando con portería, que es el gol al final lo que nos hace ganar. Tener más acierto, vamos, es lo que quieres decir. Sí, correcto. Y bueno, te pregunto también por el partido que tenéis ahora. No sé cómo estáis también preparándolo durante la semana y afrontándolo, porque al final cuando estás en esa situación todos los puntos son importantes, pero cuando te enfrentas a rivales directos, decimos siempre que son partidos de 6 puntos, los que tú puedes sumar y los que puedes quitarle al rival, en este caso al Torremolinos. No, al final vamos a campo del Torremolinos, que es un equipo recién ascendido, que no le están saliendo las cosas como nosotros, pero al final, como tú has dicho, es un rival directo y la verdad que esta semana es crucial para nosotras, para acercarnos más a la zona de salir del descenso y, como bien has dicho, de alejar a los que están debajo de nosotros. Y al margen de los temas tácticos y la preparación del partido, ¿en qué también insiste el míster? No sé, también psicológicamente, por el hecho de quitaros un poquito de presión en este tipo de partidos. No, el míster siempre nos dice que confiemos en nosotros, que ellos confían plenamente en nosotros, que saben lo que hay dentro del vestuario, la calidad, el esfuerzo que ponemos en los entrenamientos y que al final es por pequeños detalles que hay que pulir, siempre van a llegar los resultados. Estaba mirando antes los guarismos, efectivamente, ¿no? Hablas bien y yo creo que hablan claro los números, Iker, de ese problema, ¿no? Que comentabas, ¿no? Porque fíjate lo que son las cosas, ¿no? En goles en contra estáis en una cifra bastante aceptable, porque habéis encajado 17 goles, que para estar abajo yo creo que es una cifra más que respetable, pero claro, es que habéis marcado 12. Ya, ese es el problema. Este es el asunto, ¿no? Solo hay un equipo que es el Marbella, el colista, que ha marcado menos goles, ¿no? Y efectivamente, bueno, decía que es uno de esos partidos, como decía Pineda, vitales para salir del atolladero. Y te quería preguntar también, después de este tiempo de trabajo, desde que se fue Jesús Galván y llegó Lucio al banquillo, no sé si han cambiado muchas cosas, se iba a dar una línea continuista, lógicamente cuando llega un entrenador siempre le da su toque. ¿Y cómo os estáis encontrando, ¿no? Desde que se produjo este cambio en el banquillo? Pues la verdad que nos pilló de sorpresa que Jesús Galván le saliera la oportunidad de segunda división, que en el grupo nos alegramos un montón por su contrato allí, que haya ascendido a segunda división. Y con la llegada de Lucy, el equipo las primeras semanas se vio un poco raro, porque como bien has dicho, cada entrenador quiere dar su toque, modificar su punto de vista, pero creo que el equipo está unido, el equipo confía plenamente en lo que propone el entrenador y esperar que lleguen los resultados y listo. A ti, en este caso, el cambio de entrenador tampoco te ha afectado demasiado, ¿no? Porque lo estaba jugando todo también con el anterior míster y con Lucy también lo está jugando todo, 18 partidos de 20. Me imagino que para un futbolista tener esa continuidad, esa seguridad, entre comillas, de que va a jugar debe ser también una alegría, ¿eh? La verdad que sí, llevo más partidos de los que esperaba jugados y la verdad que muy contento por la continuidad. Una pena los resultados, pero a nivel personal muy contento de tener la continuidad que bien has dicho y nada, ya seguir trabajando.
Oye, todos los futbolistas al final los formáis y cuando sois jóvenes estáis ahí siempre pendientes de llegar a segunda y a primera división, pero cuando tú ves el primer equipo y que forma habitualmente con Juanlu, con Carmona, con Quique Salas, con Oso, con Isaac Romero, ¿os motiva especialmente ahora, por ejemplo, que haya tanta presencia canterana en el primer equipo, que se abra esa puerta también para los chavales? La verdad que sí, al final el Sevilla siempre se ha determinado por subir a canteranos al primer equipo. Como bien has dicho, Juan Luis, Romero, Carmona, Castrín, que es compañero mío y ahora está teniendo minutos, Oso. La verdad que es una gran motivación el que el entrenador cuente con canteranos y esperar la oportunidad de que te toque a ti para poder demostrar lo que vales. ¿A ti cuándo te toca entrenar en dinámica de primer equipo? Porque haya bajas y demás. ¿Eso te afecta mucho el hecho de, por ejemplo, entrenar con un equipo y luego jugar con el otro o más o menos lo tienes normalizado? No, lo tengo normalizado. La verdad que cada vez que te avisan para subir a entrenar es un orgullo. Al final estás entrenando con los mejores de primera división y la verdad que siempre se aprende un montón con ellos entrenando. Bueno, que decimos siempre, ¿no? Que desgraciadamente, normalmente, ¿no? En tiempos de crisis es cuando se tira de cantera, porque por la cantera, no en el caso del Sevilla, en el caso de todo el mundo, esa palabra o esa frase que tanto utilizamos aquí se apuesta más por necesidad que por convicción. Y bueno, tú has nombrado a un compañero tuyo que conoces perfectamente, que lo has tenido al lado mucho tiempo, que es Castrín, ¿no? Que ahora está en dinámica del primer equipo, ¿no? Tú que le conoces a él, a los demás, ¿les ves preparados para afrontar una situación tan complicada como la que está viviendo el primer equipo? ¿O es difícil esto, convivir con esto, porque aquí tienen que tirar, digamos, Iker, los que tienen más galones? Al final, el Sevilla te prepara para estas situaciones, tanto en las buenas como en las malas. Mis compañeros que están allí en primera división ya en dinámica, creo que están demostrando que tienen nivel tanto mental como físico para estar ahí, para tirar de las riendas del Sevilla. Aunque yo creo que los que tienen que tirar claramente son los más veteranos, pero claro. Siempre se puede ayudar. Esperamos que a ti, incluso estando como está la cosa en el primer equipo y con todo lo que hay, si te llamaran sería la gran alegría para ti, lógicamente. Eso, hombre, es un orgullo y yo creo que es el sueño de cualquier chiquillo que empieza a jugar a fútbol, que te convoquen en primera división y tener la suerte de jugar, aunque sean 5 minutos. Para mí personalmente ya sería un gran logro, la verdad. Bueno, oye, por último, por mi parte al menos, arriba el Sabadell 41, el filial del Atlético de Madrid ves segundo aguantando con 38 y después equipos como el Eldense, ¿no? Que viene de descender, equipos importantes con presupuestos como el Murcia, vemos ahí el Europa metido, está haciendo una buena campaña el filial del Villarreal, no sé, algo que te esté sorprendiendo en concreto de la categoría. Nada, la competitividad que hay con equipos recién ascendidos como el Europa, que también está arriba, el Sabadell, que también ascendió. Al final, gente que tiene presupuesto ficha lo mejor para al final tener sus objetivos. Unos tendrán el objetivo de mantenerse en la categoría, otros tendrán objetivos de ascender a segunda división, y al final la categoría lo está demostrando, que cualquier partido es complicado, siempre hay nivel, siempre hay calidad, y al final se decide por detalles. Bueno, pues nada, vaya 2 partidos que tenemos este fin de semana, Pineda, 2 auténticas finales. Sí, señor. Betis-Marbella, fíjate qué partido tiene el filial del Betis, a las 6:30 el sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, contra el último clasificado, y el que tú has comentado anteriormente, Juventud de Torremolinos, Sevilla Atlético, el domingo a las 12 del mediodía. 2 partidos fundamentales para los filiales. Bueno, pues nada, Iker, mucha suerte y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, enseguida, después del fútbol, nos metemos en el capítulo de la multicancha.
antes de ir con más asuntos también tenemos que hablarles de los amigos de la casa del TPV.com con los cajones de cobro inteligentes que son una auténtica pasada. Nadie toca el dinero, evita los robos, sin errores en los cambios, sin descuadres, sin billetes falsos, ahorrando tiempo en el cierre de cajas. No hay necesidad de arqueo ni en cambios de turno ni al finalizar la jornada. La amortización está 100% garantizada en pocos meses. Están en Camas, en la casa del TPV.com o en el 955-545-811. Cita importante este fin de semana. Tenemos, una de las fechas señaladas en el calendario del voleibol nacional. Copa de la Reina Iberdrola Pineda, la gran fiesta del voleibol femenino español. Sí, señor, porque es verdad que Europa está muy bien, los partidos de Liga, pues al final es la competición importante del día a día, pero los que han tenido la oportunidad de jugar Copa este fin de semana, donde se concentran los mejores equipos del voleibol femenino, saben y dicen que es un evento donde se disfruta una auténtica barbaridad. Ya saben que son partidos a un solo partido, eliminatorias a un solo partido durante todo el fin de semana, y por suerte aquí en Sevilla, en Dos Hermanas, tenemos un equipo que nos ha acostumbrado, ¿no? A vivir este tipo de campeonatos. Pabellón Municipal Kiko Cabrera en Santa Cruz de Tenerife. Mañana arranca esta Copa de la Reina con los mejores equipos de la Liga y con emoción, con tensión y con el Fundación Cajasol Andalucía, con el Esquimo, que anda camino precisamente de la capital tinerfeña. Saludamos a nuestro querido José Manuel González Magú. Magú, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia, que ya sabemos que se llega a todos los sitios a tiempo. No, y además viajamos con tiempo, vamos a poder descansar todo el día en Tenerife y tenemos ya pedido un pequeño gimnasio para mover al equipo porque no había pista para poder entrenar con balón, pero bueno, bien. El viaje, salvo que se retrase mucho, va a ser muy cómodo. Llega el equipo, era lo previsible en competición europea, después de que se cayera ante Panionios, ¿no? Era un rival, lógicamente, de otro nivel. Sí. Era lo previsible y no sé qué sensaciones te quedas primero antes de nada. Creo que se ha cumplido con creces, ¿no? En la competición europea. No, se ha cumplido con creces totalmente. El equipo pasó la primera eliminatoria contra el equipo eslovaco, luego la segunda eliminatoria contra el equipo holandés. Fueron precisamente las jugadoras un poco menos habituales porque le dábamos descanso a competición europea a las principales, las que sacaron esa eliminatoria para adelante y después ya con el equipo griego con un presupuesto casi el doble o el triple que nosotros. Hemos cumplido muy bien, las relaciones con este equipo además han sido muy buenas y mira, ya estamos muy satisfechos de la trayectoria europea que hemos tenido. Bueno, además eso, quedando bien en Europa, quedando bien con rivales importantes y haciendo las cosas bien institucionalmente, que es muy importante, Magú. Hombre, está claro, para nosotros la imagen que demos de Cajasol es vital, ¿no? Y además esto es algo que hicimos mucho con las jugadoras, cuando se lleva el nombre del club en un aeropuerto, en un desplazamiento, hay que cuidar la imagen. Para mí es muy importante eso, cumplir con las expectativas tanto deportivas como de club a nivel general y a nivel global. Bueno, y después volvéis de la competición europea y os entretenéis en ganarle 3-1 a Menorca. Que esto no es nada fácil. La verdad es que ya tuvimos el partido anterior contra Las Palmas, fue un partido que lo tuvimos bien. Lo que pasa es que el equipo ahora mismo está un poco irregular. Compite bien, competimos bien contra Menorca, pero por ejemplo ya en el partido de Las Palmas tuvimos ahí 2 baches en 2 sets, que es lo que hizo que no pudiéramos sumar ahí. Eso nos dejó ahí también un mal sabor de boca. Pero luego contra Menorca, pues por ejemplo el cuarto set lo empezamos perdiendo 7-2 y el equipo fue poco a poco recuperándose y teniendo una capacidad competitiva grande. Pero esos baches a veces de rachas de juego hay que tratar de quitarlos porque te hacen perder sets
a lo mejor antes de en el comienzo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, hay que aguantar hasta el 20, hasta el 18 y a partir de ahí hay que ir a por el set a muerte. Bueno, ahora te preguntaremos también por la Liga, evidentemente, porque la última victoria os da ese saltito también clasificatorio. Hay muchísima igualdad entre la tercera plaza y varios equipos que estáis ahí en ese peletón, en muy poquitos puntos. Ahí, Pineda, del tercero, sí, Gran Canaria, al octavo, que es Aro, 1 punto. Sí, sí, perdón, 3 puntos, 3 puntos. Es una barbaridad la igualdad que hay, pero el hecho de haberle ganado a uno de los equipos punteros de la Liga apenas 3-4 días de esta competición, ¿cómo os viene también moralmente? No sé si os da un puntito más. Nos viene fenomenal. Yo creo que es la copa más abierta de los últimos años. Y es más, estoy convencido de que va a haber un campeón inesperado. Es decir, un campeón que no va a ser ni Heidelberg no va a Menorca. repetir Menorca, ¿no? No va a repetir Menorca. No se va a repetir la final del año pasado. O sea, pienso que un Melilla está muy capacitado para ganar a Heidelberg. Creo que Menorca está en un momento de dudas donde cuidado Lugo en el primer partido. O sea que preveo una final con un campeón inédito. Primer cuarto de final Menorca Arenal MB. Mañana a las 5, a las 8, turno para vosotros frente a Aro. Ahora te pregunto. Y después viernes Heidelberg frente a Melilla y Sant Cugat frente a Gran Canaria. Evidentemente, bueno, se echa de menos aquí la presencia primero antes que nada de Tenerife, ¿no? Que yo no sé esto también, que sí, no era muy habitual en las últimas temporadas, ¿no? Ver a bueno, este equipo, es que ¿no? Fuera, Tenerife es la demostración de que buenas jugadoras no hacen un buen equipo. Fíjate. Es increíble. Porque nosotros muchas veces hablamos de Aris y decimos, bueno, pero yo si fuera el director técnico de Aris, ¿qué ficharía? Y yo diría, pues es que yo, para mi equipo, las querría a todas. Ya. A todas. Pero, por lo que sea, esas 7 jugadoras, esas 6 jugadoras más la líbero, no han encontrado una química, no han encontrado una dinámica y están ahí abocadas a pelear por evitar el descenso. Uh-huh. Han hecho un cambio, han cambiado a una jugadora de polaca que tenían por una americana y bueno, el otro día le ganaron a Kiele, que es otro equipo un poco en las mismas circunstancias, que también era un habitual y sí, desde luego para Tenerife no tener un equipo tinerfeño ha sido un palo un poco grande. El gran ausente, sin duda, porque la Copa es en Santa Cruz. Bueno, Aro es el rival. 2 puntos os separan en la clasificación, 23 vosotras en este caso, 21 las chicas de Aro. Ligeramente favoritos, no hay favoritos. ¿Cómo llega Aro? ¿Cómo ves el partido? Vamos a ver, Aro es un equipo que el año pasado nos eliminó. Nosotros tenemos una cuenta pendiente con ellos. Es un equipo que nos eliminó el año pasado en cuartos en la Liga, que este año nos ha ganado en casa 3-2, que lleva toda la temporada entre los 4 primeros, salvo alguna excepción, pero equipo que no se nos da bien, sinceramente. Vamos a tener que jugar muy concentradas porque es un equipo que tiene ciertas cosas que a nosotros pues nos complican, ¿no? Los ataques de Vivas, Fernanda es una jugadora que en el centro siempre nos bloquea mucho. Es un equipo, yo ahora mismo diría que Aro es ligeramente favorito, Ajá. La verdad, porque deportivamente no las veo bien y porque por trayectoria los últimos 3 partidos nos han ganado los 3, más o menos manteniendo el mismo bloque que el año pasado. O sea que, bueno, nosotros lo afrontamos con mucha ilusión, obviamente, y efectivamente es un poco lo que tú decías. Es difícil ganar a Menorca 2 partidos seguidos, también será difícil ganarnos a nosotros 4 partidos seguidos. Ya, decía Magu porque micrófono cerrado antes le preguntaba, oye, ¿qué hubieses preferido? ¿Ganar a Mallorca en caso de que pases a semifinales o haberle ganado como lo habéis ganado en Liga? Sí. Es cierto, ¿eh? Yo estoy un poco con esta teoría que cuando ganar 2 partidos seguidos al mismo rival en un periodo tan próximo
no es fácil, no. Es que esto se da mucho en fútbol, ¿no? Ahora tenemos un Betis Atlético de Madrid en Copa y en fin de semana en Liga. Vamos a ver qué ocurre, pero normalmente es difícil, ¿eh? que se dé, que un equipo le gane en poco espacio de tiempo 2 veces, ¿no? A no ser que haya una superioridad tan grande. Pero bueno, al margen de esto. Se suele dar en los playoffs, se suele dar que un equipo gana uno, luego el otro. O sea, que suele haber bastante alternancia con equipos de un mismo nivel. Bueno, al margen de esto, lo que decías antes, que lo más destacado entonces de esta Copa es que no ves a un grandísimo favorito. No, para nada. Creo que esta Copa, yo me veo eliminado y me veo ganador. Es decir, el rango puede ser muy amplio, ¿no? La verdad es que con el tema también del videocheck va uno tranquilo, porque a nivel arbitral, hombre, hay situaciones que son muy difíciles de ver que el videocheck va a ayudar bastante y después que Heidelberg no tiene ese poderío que tenía el año pasado y Menorca, pues el otro día vimos que también tiene todavía dudas en su juego y que se le puede competir. Sí. Situaciones que los humanos es difícil de ver, difícil y complicado que vea y bueno, para eso está la máquina, ¿no? Evidentemente. Sí, pero que son decisivas. La Supercopa se jugó en Navidad y el último punto fue una jugada de videocheck, es decir, que para el tema arbitral ayuda, y luego pues que hay muchos puntos que son decisivos y que, hombre, tener esa ayudita ahí da un poco de tranquilidad también, especialmente nosotros, que somos un equipo que tratamos de jugar mucho a usar el bloqueo rival, y entonces, claro, los árbitros tienen que estar muy pendientes de realmente si la pelota toca o no el bloqueo, y eso no es fácil. La última que tengo, al menos por mi parte, en cuanto al ambiente, ya sabemos que es un torneo distinto, un torneo especial, porque se concentran muchos equipos, muchas aficiones en pocos días y en una misma ciudad. Bueno, ¿qué ambiente esperáis en este caso? También en cuanto al pabellón, ¿qué nos puedes contar también de este tipo de detalles? Bueno, el pabellón, vamos a ver, a mí me da muy buen feeling porque el pabellón lleva el nombre de Kiko Cabrera, que fue presidente mío cuando y con el que conseguimos quedar campeones de Europa. Entonces, yo solamente... Que fue presidente tuyo, que se había cortado justo ahí, ¿dónde? Que decías, perdona, que se había cortado. Fue presidente de Tenerife Marichal, que yo trabajé allí durante 3 años y fuimos campeones de Europa con ese equipo y con él de presidente, ¿sabes? Entonces, yo tengo muy buenas sensaciones en ese sentido. Realmente pasé 4 años en Tenerife muy buenos, deportivamente los mejores de mi vida, porque teníamos un equipo que yo creo que perdimos un partido en 2 años y bueno, el pabellón veremos a ver. Tenerife hay muchísima afición, hay muchos equipos. Yo creo que quizá no haya mucha afición de los equipos en sí, porque a veces desplazarse a Tenerife, pero estoy seguro que lograrán llenarlo y lograrán hacer que mucha gente de Tenerife asista. A nivel de equipos es una cosa rara porque 4 equipos estamos en un hotel, los que jugamos el jueves, y otros 4 los que juegan el viernes en otro, y luego ya si vas pasando de eliminatorias ya te juntas en uno. Pero bueno, yo casi lo prefiero porque es mejor, cada uno por su lado, todos concentrados, y una vez que te eliminan, pues mira, te vas a tu casa porque ya una vez eliminado la copa se hace demasiado dura. Claro. Oye, no te he preguntado, ¿las tenéis a todas? ¿Las lleváis a todas? ¿O falta algo? Sí, afortunadamente está todo el mundo bien. Sasa, la líbero, nos asustó un poquito, se le tuvo que hacer un taque en un pie porque tenía ahí una molestia, pero bueno, ha ido todo muy bien y está a tope y con muchas ganas, y el resto, pues afortunadamente bien. Ayer se hizo un buen entrenamiento, un entrenamiento de estos que te da confianza antes de ir a una gran competición, y ahora lo que toca, pues nada, prepararnos bien, descansar bien y a ver cómo entramos en el partido el jueves. A mí me hubiera gustado jugar el primero porque siempre te quitas más los nervios, pero bueno, el segundo hay que jugarlo y hay que adaptarse. Pues nada, mañana
a las 8 el partido ante Aro, el cuarto de final, el segundo de esta Copa de la Reina que arranca a las 5 de la tarde en Tenerife, ya a la que vamos a estar atentos. Bueno, José Manuel, buen viaje y que tengamos que hablar contigo la próxima semana porque os traigáis la Copa de vuelta. Uy, madre mía, sería un hito para nosotros. ¿Lo firmamos o no? Hombre, lo firmamos, por supuesto, claro que sí. Para nosotros ya, incluso llegar a la final sería ya el primer paso de una trayectoria de los últimos años que llevamos creciendo y asentándonos ahí arriba y sería un premio. Hay que tener un pelín de suerte también, pero bueno, si otros equipos como Lugo o como otros como Aro, que también ha jugado alguna final de Copa, han llegado, claro, vamos a ver si esta vez nos toca a nosotros. Pues eso, mucha suerte, de la buena, buen viaje. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues todavía tenemos otro asunto más antes de terminar hoy en Directo Marca Sevilla. Bueno, vamos a meternos también con otro asunto que teníamos que tocar, porque de vez en cuando también nos acercamos a otros deportes que no tienen ni mucho menos el foco mediático que puedan tener otros incluso de menor impacto, pero que también están dando alegrías para nuestra tierra, porque en quad rugby, Pineda, los Dragones están haciendo y siguen haciendo las cosas muy bien. Sí, señor, y ya sabes además que, bueno, pues al final estas jornadas se disputan por concentraciones, que en un mismo fin de semana juegan varios partidos y vienen de Illescas, de hacer los deberes, ¿no? Y además con muy buena nota porque han ganado los partidos y vamos a hablar un poquito de cómo ha ido este fin de semana porque ahora para la competición y no vuelven a jugar hasta el mes de marzo, así que habrá tiempo ahora para entrenar de sobra, pero hay que hablar un poco de cómo ha ido esta jornada. Cuarta jornada de la Liga Nacional de Rugby en Silla. Y el Dragones CADD, el Quad Rugby, firmó, bueno, pues se puede decir que un resultado, yo creo que no sé si esperado por ellos, pero de alto nivel, ¿eh? Se impuso con autoridad a equipos que compiten siempre y que, bueno, pues lógicamente no es fácil doblegar. Está con nosotros, como siempre, hablando de este deporte y de la actualidad del club, Deme González, al que saludamos. Deme, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, que volvéis de Illescas con la sonrisa en los labios. Sí, venimos muy contentos de conseguir 2 victorias más, además con un rival directo, el Adapta Zaragoza, que el año pasado en las semifinales pues caímos ante ellos. O sea, que se la debíais, ¿no? Se la debíais, ¿no? Sí. Y ganarle con solvencia de 15, pues la verdad que ha sido un éxito grande. Haber ganado un equipo con el que caísteis en semifinales la pasada temporada quiere decir que vosotros también estáis dando pasos adelante. Sí, además este año está siendo muy especial. Hemos empezado a hacer historia, ¿no? Trayendo a los 2 primeros extranjeros que ha fichado un club en España. Entonces hay que felicitar también a la Junta Directiva por el gran trabajo que está haciendo. Y bueno, y gracias a ello, pues el nivel ha subido, pero enormemente. De hecho, ahí están los resultados. Bueno, en la cuarta jornada esta que se ha disputado, ¿van las cosas más o menos como esperabais? Pues bueno, la verdad que nosotros, como sabes, somos un equipo puntero, entonces ahora con los refuerzos que te he comentado, el equipo ha subido de nivel y sí, que esperábamos estar ahí. La verdad que sí que estamos un poco sorprendidos porque el nivel va más allá de lo que esperábamos. La verdad que estamos jugando muy bien. Ya, como decía Pineda, tenéis la próxima competición.
¿Cuándo era exactamente? Es el 21-22 de marzo en Aranjuez. Eso es. Ahí volveremos a jugar con el BUC de Barcelona, que es la única derrota. De los 8 partidos que hemos jugado, solamente hemos sido derrotados con ellos, como es de costumbre. Y bueno, a ver si en el partido de vuelta se la devolvemos también, como a la Dasta. Está el equipo muy cerca también de asegurar la presencia en la final a 4, que al final es el objetivo importante. Imagino que tendréis entre ceja y ceja la fecha esta de marzo por jugar contra el equipo de Barcelona. Hombre, imagino que puede ser también una buena forma de medir qué opciones hay, ¿no? En el caso de que se llegue ya a la final a 4, ¿no? Pues sí. El primer objetivo, evidentemente, es certificar la llegada a la final FOU. Pero no solo es llegar, sino también con una buena clasificación. Debemos de quedar segundo o tercero para tener buenas aspiraciones y de llegar a la final contra el BUC. Bueno, después de esa competición en Aranjuez, que es la próxima cita para vosotros, debe tocar la siguiente jornada, que sería en abril o en mayo, era la siguiente jornada, Deme. 11 y 12 de abril, aquí en Sevilla. Que era la que, digo era y digo bien porque está un poco en el aire todo, ¿no? ¿O crees que se va a poder resolver? ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? Creo que el IMD al final os ha informado que había otra prueba deportiva prevista y que podía influir, ¿no? En la organización de vuestra competición. No sé cómo lleváis esto. Así es, ayer nos informaron de que la carrera popular de Cerro Amate pues va a ser ese fin de semana, entonces claro, nos dificulta el acceso al pabellón. También nos han dicho que nos van a buscar la posibilidad de jugar en otro, entonces pues estamos a la espera de saber dónde finalmente será nuestra jornada liguera. O sea, porque ya entonces con esto que os han comunicado, ¿se descarta que esta jornada se vaya a jugar en Amate? Sí, prácticamente sí, habría que cambiar la fecha, pero eso ya es muy difícil. De hecho, la primera fecha era en la feria y ya la tuvimos que cambiar. Claro, en la feria es complicado también. Entonces, otra vez más, también hay partidos de la selección española por medio, estaría muy difícil de cambiar la fecha. Bueno, entonces la única esperanza que tenéis que es que os busquen un nuevo escenario y que aquí en Sevilla de nuevo podáis acoger esta prueba. Sí, así es. Esperando ya con ganas también porque hay mucha expectación después de la temporada, la gran temporada que estamos realizando, pues todos los aficionados quieren vernos en directo. ¿Cómo importante para vosotros es que se le dé visibilidad al proyecto nuevamente aquí en casa y que se lleve a cabo esta prueba? Me imagino que mucho, ¿no? Sí, es mucho porque el rugby en silla de ruedas todavía, por desgracia, no lo conoce todas las personas. Algunos lo escuchan y dicen, ¿cómo? ¿Pero cómo va a ser en silla de ruedas? Pues sí que lo hay. Entonces, poco a poco estamos dándole una visibilidad muy buena. Con vosotros también y haciendo de todo, ¿no? Estamos ahora organizando también una campaña de búsqueda de jugadores. Mira, pues aprovecha para anunciar, aprovecha. Pues sí, entrenamos los martes y los jueves de 7 a 9 en Amate, como sabéis. Mañana entrenáis, por ejemplo. Eso es. Mañana, entonces cualquiera que tenga interés, pues que se pase y que hable con nosotros, que será bien recibido. Bueno, pues nada, ahí queda dicho todo. Por lo demás, contento con cómo está yendo la temporada en cuanto a desplazamientos, las facilidades que está teniendo. En ese sentido, podéis decir... Deportivamente muy contento con los resultados, con el nivel de juego, con los entrenamientos, con todo. Desgraciadamente tenemos 2 bajas importantes. Cristina Reyes se cayó y se fracturó la mano, entonces es una baja importante, y también Juan de Dios Vázquez, pues está lesionado, pero pensamos que pronto se va a incorporar al equipo y sería fundamental para potenciar bastante más el equipo, a ver si podemos hacer un gran año. Bueno, pues nada, próxima parada por tanto Aranjuez, y ahora pues lo que cabe, me imagino que es preparar muy bien esa cita, seguir entrenando e intentar certificar estar nuevamente entre los mejores. Pues nada, Deme, te damos las gracias como siempre por estar este ratito con nosotros, que haya suerte. Nada, gracias a vosotros y espero que nos veamos en nuestra jornada. Un saludo. Un saludo. Hemos llegado hoy con este asunto al final de Directo Marca Sevilla. Esta tarde hay fútbol, llega a la Liga de Campeones con partidos que lógicamente vamos a contar aquí en Marcador. Así que mañana les emplazamos con detalles del partido del Betis. Estaremos horas antes ya de que se juegue ese encuentro en Salónica y con todo lo que rodea prácticamente a una jornada
que mañana estará ya la del fin de semana a la vuelta de la esquina, como quien dice. Gracias, como siempre, por haber permanecido ahí. Pasen una buena tarde. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.